Muy buenos días. Nos levantamos este martes inmersos en la guerra entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Ya ven que ahora la guerra interna del gobierno ha quedado a un lado para dar paso a este divorcio y con el PSOE de Madrid anunciando que será una mujer la que encabece la lista de los socialistas al ayuntamiento. ¿Quién? No lo sabemos nosotros y parece que tampoco ni en Ferraz. Mujer y con experiencia, alardean hoy desde el PSOE madrileño. Hay quien habla de Reyes Maroto o Pilar Llop y otros apuntan a Emma López, Mercedes González o Llanos Castellanos. La realidad la conoceremos en apenas unas horas, pero después de tener a un seleccionador de baloncesto, todo parece servir en este mercado que se asemeja más a uno de fichajes futbolísticos. Con estas noticias nos levantamos hoy y con la pregunta de qué va a pasar a partir del domingo, cuando iniciarán los transportistas un nuevo paro indefinido. ¿Hasta cuándo el sector piensa parar? ¿Atenderá el gobierno sus peticiones? ¿Volveremos a ver una falta de suministro en los supermercados? Y a nadie se le escapa tampoco que cualquier deterioro de las cadenas de distribución tendrá consecuencias en el precio de los productos. A nadie, menos en Moncloa, que parece mirar pasivamente estas cuestiones que hoy nos planteamos muchos. Solo un dato: España se juega más de 600 millones de euros por cada semana que paren los transportistas. Martes de Dando Caña, con muchos asuntos de los que hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. A tope con tu Telegram. Día D muy importante porque... ¿Por qué es importante? Porque son importantes las elecciones que hoy se van a celebrar, que han empezado ya las votaciones en los Estados Unidos. Pues son importantes porque podría darse un vuelco drástico a la situación en Ucrania y al conflicto Ucrania-Rusia. Drástico, ¿por qué? Porque Kevin McCarthy, el portavoz de los congresistas republicanos en el Congreso americano, ya ha anunciado que no van a aprobar, si esta noche o en la madrugada consiguen efectivamente el control de la Cámara de Representantes, que no van a enviar un solo dólar más de armamento ni de municiones a Ucrania para sostener la guerra. Eso tiene tal trascendencia que de lo que estamos hablando es de un cambio, un radical de paradigma en lo que se refiere a las relaciones internacionales y a la geopolítica. Biden se convertiría en lo que los americanos llaman un pato cojo, es decir, un personaje en la presidencia de los Estados Unidos que deja de tener en la práctica el poder y la influencia que debería tener ese presidente, puesto que ya no puede hacer prácticamente ningún movimiento salvo a través de decisiones, lo que llaman órdenes ejecutivas, y además de eso el Congreso y el Senado le pueden bloquear cualquier asunto que tenga, digamos, que implique traspaso de dinero, ¿no? Es decir, que implique gasto. Entonces yo creo que lo que hoy pasa en Estados Unidos es crucial para todos, y podríamos encontrarnos en un escenario que dé la vuelta y que se torne positivo para todo, es decir, también para los mercados de capitales, para las inversiones, para la expectativa energética y para toda la expectativa inflacionaria. Para todo eso, las elecciones de hoy son decisivas y por eso creo que debemos estar muy atentos y nosotros lo vamos a estar, a ver qué ocurre ahí. Además, a lo largo de la mañana de hoy, Julio, nos acompañará Sandro con esta mesa para analizar todo lo que puede suceder. Estamos tratando de ser un medio que se tome en serio ese asunto, porque realmente es muy serio lo que está ocurriendo ahí, lo que puede ocurrir ahí. Los demócratas han basado toda su campaña electoral en una especie de idea de que los republicanos se cargarían la democracia en el país, cuando realmente ellos están siendo protagonistas de ese deterioro de la democracia real, de una democracia real con la política, con la cultura, la cancelación y con la extensión de los poderes del presidente a lugares donde no se habían utilizado. Y bueno, hay algunos otros temas, pero que son menores respecto a la geoestrategia y a la política internacional, como es que Trump tendría sin duda paso franco para volver a presentarse en el 2024. Ha tenido alguna escaramuza con Ron DeSantis y eso es también un asunto muy interesante para debatir. Y bueno, vamos a ver que Dios reparta suerte, porque puede ser realmente muy importante.
Que nuestros espectadores estén pendientes de tu Telegram para saber qué noticias les estás contando y también para apuntarse, si no lo han hecho ya, el número de teléfono al que pueden enviar sus mensajes y opiniones y los iremos publicando. Sí, aquí que vamos a dar toda la mañana. información que podamos lo más rápidamente posible de las cosas que vayan ocurriendo allí, y también vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando en Brasil, que es muy llamativo sobre todo el silencio de los mainstream, de los grandes medios de comunicación, que se han empeñado en que no sepamos qué pasa en Brasil. Pero en Brasil están pasando muchas cosas internamente y bueno, es muy interesante la posición de las dos partes contendientes, y hay muchas cosas que decir también de eso. Creedme que hoy es de esos días que vale la pena estar en el Telegram, porque va a estar enjundioso. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Yo voy a asuntos más domésticos, porque en las televisiones el tema de Brasil yo no lo he visto, la verdad, pero ni en los anuncios. Sí, el tema de Estados Unidos han dado pistas, y por lo que sé va a haber un seguimiento especial en 24 horas de las elecciones esta noche en el canal 24 horas, por lo que sé. Ahí se hablaba de un casi empate técnico, más o menos. Pero claro, fiarme yo de la información no lo voy a hacer. El tema que más dominaba hoy era estas declaraciones de Ayuso ayer, donde decía que Sánchez pretende encarcelar a la oposición. Eso ha sido pan nuestro de cada día. De cada día, no de hoy, en todas las televisiones. Y después, una cosa que no sé si os ha llegado, pero está llegando un WhatsApp viral, ¿no? O sea, seguramente os habrán llegado, sobre una campaña contra Ayuso hecha desde Moncloa con dinero... ¿No os ha llegado eso? No. Pues sí, sí. Con 20 millones de euros de fondos reservados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Pero qué es exactamente? Cuéntanoslo. A ver, claro, eso es un mail de que hay un equipo especial en Moncloa donde están Marlaska, Montero y Darias, compuesto por más de 100 personas, a fin de boicotear el entorno de Díaz Ayuso. Entonces eso está constituido por sindicatos, etcétera, mucha más gente. Hay una dotación económica de 20 millones de euros y lo que se trata es de que caiga la señora Ayuso con todo tipo de... Y he preguntado y me dicen que es fiable. La información esta, que es verdadera. Pero claro, nadie dice... Y yo digo que es verdadera. Ya. Con lo cual, vete a saber si es verdadera o no es verdadera. Pero no deja de ser chocante que eso sea al menos creíble. José Manuel García Margallo, muy buenos días. No, eso es absolutamente creíble, es que no han parado desde el minuto 1. Pero 20 millones de fondos reservados tienen su delito, seguramente. Pero es que la campaña del Partido Socialista son siempre ad hominem, es decir, hay una campaña contra Alberto Núñez Feijóo y hay otra campaña en contra de Isabel Díaz Ayuso, es decir, a mí eso no me choca lo más mínimo. Hombre, lo que me choca más es que tenga tiempo para dedicarse a esto Marlaska, que tiene un lío monumental con lo que ha pasado en la valla de Melilla. Porque al parecer, ayer en una emisora no precisamente neutral ni contraria al gobierno, como es la SER, se convino que se habían ocultado pruebas, entre ellas los vídeos que demostraban que la agresión a los inmigrantes se había producido en territorio español, y que el ministro Marlaska había ocultado esa información al Congreso y que había mentido en el Congreso. Mentir al Congreso no hace falta que diga lo importante que es eso. Respecto a las elecciones americanas, efectivamente son extraordinariamente importantes. Yo no había visto nunca a Estados Unidos tan polarizado, y además de las cosas que ha señalado Julio, la importancia que tiene en la geopolítica y en concreto en el conflicto Ucrania-Rusia, si los republicanos se hiciesen con la Cámara y con el Senado, es probable que denunciasen los acuerdos de París otra vez sobre cambio climático, y es probable que los temas a investigar cambiasen. Ya no se trataría tanto de investigar el asalto al Capitolio, que afecta a los republicanos, como probablemente los negocios de Joe Biden, con lo cual, el cambio político sería extraordinariamente importante. Es más que probable que se produzca un cambio, es decir, aquí hubo un giro total en la política, que fue agosto, cuando los americanos abandonan Afganistán, y ahí se produce una caída de popularidad de Biden
muy importante. Es verdad que ha ido remontando en los últimos días en las encuestas, ha puesto en marcha un plan billonario en materia de salud, infraestructuras, etcétera, para compensar la subida de tipos de interés que va a enfriar la economía española. Es decir, están por un lado una política fiscal expansiva y por otro con una política monetaria restrictiva. Y la verdad es que está en una situación de pleno empleo, están en el 3%. Es decir, pero a pesar de eso, pues es más que posible, cosa que los republicanos se hagan con el control de las dos cámaras con estas consecuencias. No hace falta decir, y ya introduzco el debate, que yo lamentaría que ese fuese el resultado. Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues un placer estar aquí con todos vosotros y aparte de estar atentos al Telegram de Julio Ariza, estar atentos a Dando Caña hoy, que seguro que está también muy interesante. Yo, como José María, un poco dos cosas, ¿no?, para arrancar el programa. Uno, volver a los temas más caseros y que preocupan a los españoles y los debates que podemos tener ahora pues aquí en el bar tomando un café, ¿no?, que es el empleo, que al final estamos escuchando todas las noticias y parece que todo va muy bien en el empleo, que todo es una maravilla y realmente ahí sí que la información está realmente sesgada, ¿no?, porque en cuanto empiezas a analizar un poco los datos, esa creación de empleo, 2/3 partes es empleo público, lo cual pues cada vez tenemos un mayor coste de todo el sistema y poco empleo privado, que tenemos que recordar que si no hay empleo privado no se puede pagar el empleo público y cada vez estamos yendo a peor en toda esa línea, ¿no? E igualmente el empleo joven, que cada vez es mayor, el desempleo joven tristemente, y vemos a los jóvenes sin ilusión, sin esperanza, no se hace absolutamente nada para crear nuevos puestos de trabajo o para ayudar a esos jóvenes a que puedan desarrollar su proyecto de vida. Y de eso no se habla para nada, ¿no? Se desvían la atención en otro tipo de temas que no preocupan o que son menos preocupantes o que no son el debate que hay en la calle. Y me parece un tema realmente a debatir y sobre todo por la información que se lee totalmente sesgada, como digo. Y dentro de esa información sesgada, y como bien decía también Margallo, esa polarización que no solamente es en Estados Unidos, yo creo que se está produciendo en todos los países del mundo y en España también, y hay mucha culpa tiene pues las grandes potencias, vamos a decir, empresariales de las redes sociales, o sea, los Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, que al final hacen que tú, en función de lo que leas, te van dando información más hacia... Si tú eres un moderado, vamos a decir, de 7, la información que te llega es de 8, de 10, y si eres de 3, te llega hacia más a la izquierda. Y al final está haciendo sociedades, Estados Unidos es un ejemplo claro, pero que en el resto del mundo está pasando exactamente lo mismo, están haciendo sociedades polarizadas y yo creo que ahí es un poco donde hay que actuar también en toda esta información que se publica en redes y que los medios luego se hacen eco de esa información, y ahí entra el tema de inteligencia artificial que hablábamos antes de empezar el programa, y es un tema donde creo que es realmente importante actuar, porque al final haces que sea imposible llegar a acuerdos o llegar a consensos, porque esta sociedad es totalmente dividida y eso no va a ningún sitio bueno desde mi punto de vista, ¿eh? Sobre lo que decías del paro y el trabajo y tal, hay que añadir aquí, José Ramón Riera nos contó que había conseguido localizar información de no sé qué de ministerio, donde los fijos discontinuos se valoraban en 900.000. Eso es gente que si está en el paro o cuando está en el paro no figura en el paro, con lo cual es una manera como de otra cualquiera de maquillar bastante las cifras, cosa que antes no se hacía. Pero es verdad que esa estrategia está funcionando, ¿eh? Porque incluso analistas, no de la izquierda, sino de la derecha, están analizando que la batalla electoral del año que viene no va a ser tan negativa contra Sánchez como era previsible cuando estamos en temporada de crisis, porque el paro porque el empleo, dicen, se está conteniendo muy bien. Claro, con ese tipo de cifras escondidas se contendrá muy bien. Y entonces, claro, si la percepción es que el empleo va bien, porque parece que lo que suele afectar en la votación, más que la inflación, que lo es la consecuencia de la inflación, que es el empleo. Eso es lo que me dicen a mí, que afecta más electoralmente. Si consiguen tapar esas cifras, pues habrá menos influencia electoral y, por tanto, Sánchez lo tendría menos mal que lo hubiera tenido con cifras reales. Eso es lo que me cuentan. Pero ya se empieza a manejar otro criterio, que es el único criterio que es exacto,
y es coherente con independencia de cómo califique si temporal o fijo discontinuo, que es en horas trabajadas. Y en horas trabajadas España es el único país de los 27 que todavía está por debajo de la situación pandemia. Eso no engaña. Yo creo que estos... Pero eso le llega a la gente, el dato de horas trabajadas. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un problema de medios de comunicación. Es decir, es verdad que tendremos alguna vez que hacer una autocrítica de lo que ha pasado y por qué ha pasado lo que ha pasado, pues pero sí, esa es la evidencia. Y lo que están haciendo, ya que hablas de temas económicos, que está pasando muy desapercibido, es la ocupación del Banco de España. En el Banco de España, que es el que emite informes, por ejemplo, el que habla de horas trabajadas, que es el criterio exacto, desde el principio de la democracia había un cierto equilibrio entre los dos grandes partidos. Ahora se han producido 3 vacantes y ni siquiera se ha hablado con el Partido Popular, es decir, lo están cubriendo con gente absolutamente suya porque no les gustan las intervenciones que hace el gobernador del Banco de España. Es decir, pero esto es donde estamos. Y ha empezado una campaña contra el Banco de España, me decían hoy, no sé si es en El Mundo, no sé qué, y empieza a haber información de que hay pufilos por ahí para que van a por la cabeza al Banco de España a que se caiga sola, en base a grupitos como este de Moncloa trabajando para hundir a distintas personas. El coautor de España en su laberinto es Fernando Illeazu, que está en la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Es decir, yo tengo una información muy privilegiada de lo que allí está pasando. Pues a por eso van. Hablando de los medios de... Se ha agotado la primera edición, absolutamente en serio, en 10 días, estamos esperando la segunda. Magnífica la presentación, no te había visto desde entonces, estuve allí y hay que decir que José Manuel García Margallo hizo un discurso extraordinario. Muchas gracias. Muchísimo. Valencia salió muy bien, la hicimos en el CEU, lo estamos haciendo de forma muy ágil, en forma de coloquio, mucho más que en plan de intervenciones sucesivas, que en hora y media no suele haber supervivientes, cuando suelen ser discursos seguidos, ¿no? Y en debate es mucho más ágil y mucho más divertido, ¿no? Y ahora vamos a hacer un número absolutamente circense, que es que vamos a ir a Alicante y va a presentar Pablo Iglesias su libro y yo mi libro, porque son 2 visiones antitéticas de España. Y Carmen Calvo se quejó mucho, dice, yo ¿por qué no voy? Digo, para empezar porque no tienes libro y para seguir porque tú sigues a tu jefe y Sánchez tiene una visión de España distinta por la mañana que por la tarde y depende con quién esté negociando, por tanto no nos sirve como contrapunto. Pablo Iglesias y yo no tenemos nada en común, lo cual hace muy fácil la discusión. No tengo luego hablaremos, si os parece, de Pablo Iglesias y esa guerra con Yolanda Díaz que se ha abierto en las últimas horas. Antes, vean la gigantesca lona que se ha desplegado en la Plaza Cerolo de Madrid en las últimas horas, una campaña que ha llevado a cabo A3 Media por el 21 de noviembre, que es el Día Mundial de la Televisión, donde emula las identidades visuales de Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney. Anuncia, este es un mensaje de A3 Media Televisión. Para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad, bienvenidos a la tele. Además, añade que llevan más de 30 años haciendo convivir a marcas y contenidos y que por eso se han convertido en la televisión líder. Dicen que las competencias les hace mejores y que si tienen cualquier dudilla o consulta o consejo, pueden escribir a un correo electrónico que adjuntan. Bueno, a nadie es muy gracioso ese texto, tiene un sentido del humor extraordinario. O sea que la competencia te hace mejores. ¿Por qué nos eliminasteis a los demás si os hacía tan buenos? Y ahora os encontráis con que los tiburones que vienen del otro lado del Atlántico, que por cierto no pagan sus impuestos aquí, os vienen a explicar algo que vosotros descubristeis, y es que había que quitarle la publicidad a Televisión Española a través de Teresa Fernández de la Vega para que os repartierais 300 millones entre Telecinco y Antena 3, ¿no? Bueno, pues ya veis que en fin, siempre llega la hora, ¿no? Ahora vienen los otros, vienen además como jugadores de ventaja, que es lo que han sido todo este tiempo Antena 3 y Telecinco, jugadores de ventaja con respecto a los demás. Y eso el Partido Popular, como decía muy bien don José Manuel García Margallo, alguna vez tendrá que hacer, en fin, examen de conciencia, dolor de los pecados
y espero que el propósito de la enmienda. Pero ahí, como decía Orwell, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. La mención a Orwell no me parece la más oportuna, pero ¿Por si qué no? quieres, hombre, no lo sé. Pero yo creo que tanto Kelsen como Carl Smith como Orwell deberían evitarse, los speechwriters de Génova deberían evitar esas citas. ¿Te refieres a un error de fechas? Bueno, eso le pasa a cualquiera. Cuando uno Yo creo que lo mejor es que a alguien que tiene la importancia que tiene, pues de quien estamos hablando, no le puedes colar cosas que... Bueno, fue un error de 40 años, ¿no? Del 49 al 84, ¿no? De la fecha de publicación. No, ese no es el problema. Bueno. El problema yo creo que es que si tú no conoces a ciertos autores, tú puedes permitirte el lujo de hacer un discurso sobre Carl Smith y sobre Kelsen. Pero hay gente que no ha leído nunca, ni siquiera sabe quién es Carl Smith, o que no sabe quién es Kelsen, o que no sabe quién es Orwell. Cosa que me parece, vamos, ahí el 99% de los que nos escuchan no han leído a Carl Smith, seguro, el 99,5%. Por tanto, no pasa nada, pero claro, hacerte hablar de distopías, si no tienes muy claro qué es el concepto de distopía, y hacerte hablar de cosas que tal, yo al speechwriter de Génova le animaría a que adaptara los discursos a la persona que va a hacerlos, nada más que eso. Y me parece que no, eso no es culpa de... La autenticidad es importante en la comunicación. Claro, claro. Es que en si fin, no eres tú. Es que hay mucha lectura rápida. ¿Te acuerdas? Había una cita de Woody Allen que decía, he hecho un curso de lectura rápida y he leído Guerra y Paz en 20 minutos. Dice, creo que habla de Rusia. Pues es muy buena. Bueno, dejando las citas a un lado, lo que es cierto es que en el último trimestre del 2021, tanto A3 Media como Mediaset subaban el 88% de publicidad en la televisión abierta. Con un 47% del total de las audiencias. Es decir, que hay una desproporción que la Comisión Nacional de Mercado de las Comunicaciones, la que era la Comisión de la Competencia, emitió una sentencia en la que les obligaba a cambiar los modelos de gestión de las ventas y a pagar unas multas millonarias. Ni han pagado las multas millonarias ni han cambiado las formas de comercialización. Es decir, en el fondo, esa gente hace lo que les sale de los bigotes, o sea, y ya está. Y no hay nadie que le ponga el cascabel a ese gato porque no se atreven. Y encima Pedro Sánchez les alimenta con cientos de millones de euros cada año para que esas cuentas que ya de por sí están engordadas sigan engordando. ¿Eso qué les garantiza? Pues les garantiza que van a poner a parir a Vox, que van a intentar dividir a Vox, que van a poner a parir y van a desinflar todo lo que puedan a Alberto Núñez Feijóo, que van a buscar la división entre Ayuso y Feijóo, que van a hacer lo que están haciendo con el dinerito en el bolsillo. Eso es lo que está pasando. La gente lo que tendrá que tener es capacidad para distinguir lo que es verdad de lo que es falso y en fin, pero va a ser complicado, es muy complicado porque lo dominan casi todo. Es decir, al final la agenda de informativa la hacen fundamentalmente ellos y esa agenda se traspasa a las redes sociales a continuación. Es muy complicado de pelear, pero yo creo que ahí el responsable de verdad es el Partido Popular, que no entendió nada sobre el tema de medios. Popular. Una parte del Partido Popular, efectivamente. No, ahí sí, Cascabel, teniendo razón en todo lo que dice, sí que, y aquí hablo como padre de 3 hijos y viendo un poco a todos los jóvenes chavales y mi hermana pequeña que tiene 29 años, es verdad que quien pone el cascabel al gato, yo creo que el cascabel al final lo está poniendo la realidad, porque yo de esa gente de 29 hacia abajo, yo no me incluyo... O sea, no ven la tele. O sea, tú a mis hijos jamás le vas a ver llegar a casa y poner ni el uno, ni el otro, ni el otro. Ponen en el YouTube el partido que quieran, voy a ver que ha sacado un vídeo no sé quién, voy a ver lo que dice el Ibai de turno, el otro... O sea, pero es que no ven, pero nada. Es que ni la encienden. La tele en casa está ahí para... Pero la tele crea opinión, ¿eh? Lo que va luego a las redes es lo que se ha discutido en... El tema es verdad que muchas veces, pero hay luego mucha información... Los famosos trend topics, todas las redes sociales se ponen a hablar de eso. Por eso, incluso la prensa escrita tiene importancia en cuanto pone los temas de la agenda. Luego se desarrollan de una manera o de otra. Y luego tiene una importancia decisiva en las votaciones. Es decir, es mucho más importante la abstención en la gente más joven que en la gente mayor. Y no olvidemos que hay por encima de los 65 años ya hay... Bueno, pensionistas tenemos 9 millones de personas. Es decir, estamos hablando de 9 millones de votos, que es una pasada. Es decir, y a esos pensionistas Pedro Sánchez les acaba de hacer muy felices con la subida que les ha hecho. Y bueno, y en las televisiones se encuentran cada día, en las televisiones en
abierto, las más importantes, se encuentran unos mensajes que van digiriendo sin ninguna esa gente crítica. sí ve televisión. Claro, no, es que esa gente, vamos a ver, que la televisión siguen viéndola 3 horas diarias de media los españoles. Sí. Entonces, 3 horas de media diarias hace que, contando que tus hijos y los míos y los jóvenes no la ven, imagínate las horas que pasan las personas por encima de 45 o 50 años que pasan delante del televisor. Eso tiene una eficacia demoledora a la hora de generar, de conformar opinión pública. Sí, pero no nos equivoquemos. Y eso va a seguir así. Es decir, que bueno, a mí cuando me dicen, no, la televisión, mientras siga habiendo gente, la pirámide de población sea la que es, y la gente tenga cada vez una esperanza y, gracias a Dios, una expectativa de vida mayor, eso va a funcionar así. Y no nos vamos a olvidar de esos 9 millones, no, casi 15 millones de personas por encima de 55 años. O sea, que es mucha gente viendo la televisión. Sí, pero tienen un horizonte, yo creo que el horizonte son las Smart TV, ¿eh? O sea, en el momento que la inmensa mayoría de gente tenga eso, y entonces compite, esta televisión, por ejemplo, compite con cualquier otra en igualdad de condiciones porque la puede ver el que esté en cualquier sitio, tanto una como otra. Y entonces puede ocurrir lo que ocurrió con las radios en su momento, que los que habían montado una estructura de miles de personas se encontraron que para hacer lo mismo otros tenían 27. Entonces, se hunde todo el cotarro, ¿eh? Bueno, la historia de las radios es si queréis que la contemos, en el año 2000 se produce la concesión de las 10 famosas frecuencias de radio digital terrestre, lo que se llama el Digital Audio Broadcasting, ¿Está en algún sitio, DAB. No, está emitiendo. Ya, pero que no... Tú te vas a Barcelona ahora mismo con tu aparatito de DAB, o con algunas de las marcas de coches que ya llevan DAB, por ejemplo Hyundai, o por ejemplo algunas marcas alemanas llevan DAB de fábrica. Tú vas paseando por Barcelona con el coche y puedes escuchar las 10 frecuencias de radio que tuvimos en ese momento una licencia digital para toda España. Pensad que existe una tecnología en virtud de la cual tú con una sola frecuencia recorres España sin interferencias. Sin interferencias, y puedes escucharlo además en estéreo, es decir, con una calidad digital, estéreo y sin cambiar de frecuencia. Bueno, hay 10 concesiones que desde el año 2000, SER, COPE, Radio Nacional y Onda Cero dijeron esto no se desarrolla, pararlo al cajón. ¿Y sigue en el cajón? Ya, por eso. Sigue en el cajón. Lo que tenía que haber corrido como la pólvora. Imaginaos, ahora, ¿qué pasa? Corrió. Que se están encontrando, primero, la radio. Y vamos a la radio. La radio se está encontrando con que, decidme vosotros mismos, si vais en coche habitualmente, cuánto tiempo ahora pasáis escuchando la radio y cuánto pasáis hablando por el teléfono móvil. Y podréis seguramente contestar, al menos la mayor parte de la gente te contestará, que pasan una parte muy importante hablando por el móvil, especialmente cuando tienes un coche adaptado a hablar sin y no te arriesgas los puntos de carnet. Con el manos libres. Si tienes manos libres, la mayor parte de la gente se pasa el tiempo que pasaba escuchando la radio, se lo pasa viéndola, hablando por el móvil. ¿Eso ha cambiado la forma de medir de los que dan las audiencias de la radio? No, ni lo comentan. Nada, no existe ese fenómeno. Y sin embargo es un fenómeno absolutamente evidente. Fenómenos evidentes, decidme cuánta gente que está viendo la televisión, cuando empiezan los anuncios, continúa en ese canal. Pues difícilmente. La mayor parte de la gente, cuando aparecen los anuncios, aprovecha ese ratito o bien para levantarse a hacer lo que tenga que hacer, o bien para cambiar de canal, para ver qué otras cosas tiene en el menú, digamos, en la... En el zapping. Efectivamente. Bueno, pues ese fenómeno tampoco existe en la medición de las audiencias. Es decir, que estamos montados en el tema de medios de comunicación sobre un montón de cosas que no son aceptables. Es decir, el monopolio no solamente es, o el duopolio en este caso de Antena 3 y Telecinco, luego hay un monopolio en la medición de las audiencias. Luego hay otro monopolio en la transmisión de las señales. Es decir, que todo eso se ha dejado en manos de un lobby fantástico que impide que otros actores se incorporen a ayudar a una conformación de opinión pública de verdad en libertad. En fin. Julio, que se me pasa la hora y nos tenemos que ir a publicidad, pero que no se les eche el tiempo encima a todos los espectadores que nos ven desde Cataluña para que este viernes vayan a la cena de Navidad. Ahí estaremos y hablaremos con todos nuestros amigos catalanes, barceloneses, y estaremos Horcajo, Esparza y yo mismo, y por supuesto Franqui. Estaremos cenando con vosotros y todos tenéis tiempo para apuntaros. Cuantos más seamos, más reiremos.
Més riurem quan més serem. És un dicho catalán. Llavors us esperem... Quan més serem, més riurem. El divendres us esperem a la nit al sopar a l'Hotel Marina. Para apuntarse, este número de teléfono 91 616 24 64, el mismo número de teléfono, ya que van a la cena, háganlo con su reloj del Toro Televisión, los que les estamos mostrando estos días, que están disponibles para que todos ustedes presuman y formen un poquito más parte de esta casa. Hoy yo llevo el manual, ayer llevamos los automáticos, Hija hoy me mía, ha tocado a ti todo manual. te queda bien, qué maravilla. El número de teléfono, el mismo, 91 616 24 64. Ahí están viendo los modelos de los relojes manuales que les estamos ofreciendo. Para la historia del toro, para la historia del toro. A ver si nos compra uno Mariano Rajoy, que le sentará estupendamente. Y Julio, que nos envíen mensajes, que estamos deseando conocer su opinión sobre los diferentes temas que estamos tratando. Pausa para publicidad, 2 minutos y estamos de vuelta, no se marchen. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de la 1:30, semana de protestas, la que estamos viviendo aquí en España, porque hoy, entre las 7 y las 7:15, el sector de la hostelería y la restauración va a apagar sus luces para protestar contra la subida de los precios. Vamos a hablar ya con Adriana Bonetti, que es la secretaria general de la Asociación Marcas de Restauración. Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Un apagón simbólico el que van a llevar a cabo esta tarde por la subida de los precios de la energía, ¿no? Supongo que habrá muchos comercios, muchos hosteleros que ya no puedan aguantar mucho más tiempo con esta situación. Así es, venimos a escenificar una situación de extrema gravedad para la restauración y la hostelería. Como bien dices, es un apagón simbólico que se va a producir en más de 20 ciudades, dada la escalada de precios que se está produciendo y que tenemos que asumir y que cada vez cuesta más a muchos restauradores y hosteleros, ¿no? Debemos recordar que el IPC del mes de septiembre está situado en el 8,9% y que la tasa interanual ha subido casi el 10,8% y que hay subidas que para muchos son inasumibles. ¿Qué exigen desde el sector al Gobierno? Hemos elaborado un manifiesto y por eso esta protesta simbólica de apagado de las luces, para llamar la atención de lo que cuesta, así como al resto de los ciudadanos, ¿no? Mantener los locales comerciales, y les solicitamos que revise las tarifas, que apruebe bonos eléctricos, que haga incluso un estatuto del consumidor, ¿no? Y que vele también por trabajar con la contratación adaptada y que permita incluso la compra conjunta de electricidad para sectores tan potentes, tan importantes económicamente en nuestro país, como es la hostelería, la restauración, y que supone que esto tiene un impacto directo en la economía y en el consumidor. Desde la pandemia y sobre todo también a raíz de los fondos europeos, ¿la hostelería, el sector, la restauración ha recibido algún tipo de ayuda para poder seguir tirando adelante? No, ninguna. Hemos solicitado en muchas de las asociaciones de las cuales formamos parte, desde Marcas de Restauración, como Hostelería de España o Hostelería de todas las comunidades autónomas. Reclamamos también la interlocución al Gobierno, que escuche nuestras peticiones, y así también lo hemos hecho desde la Alianza de la Hostelería y el Comercio, porque esto también se ha visto repercutido en la subida de los IPCs de los alquileres comerciales. Por lo tanto, venimos reclamando mesas de negociación, de debate, para poder colaborar y escuchar a un sector que está directamente afectado y que, como digo, es esencial en nuestra economía de país. Claro, entiendo que la clase política no habla con ustedes, no se sienta a dialogar. ¿Esto puede conllevar a que esta protesta se haga de forma semanal? No lo sabemos todavía, vamos a empezar con la protesta de esta tarde. Creo que ya el hecho simbólico de que se apaguen muchas de las ciudades, de más de 20 ciudades de España, es llamativo. Creo que todos estamos afectados por esta grave situación de la subida de la luz y de la electricidad, y por lo tanto vamos a valorar posibles acciones, puesto que además contamos con el apoyo de muchas organizaciones, ¿no?, preocupadas por esta situación. Pues Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Estaremos muy pendientes de ese apagón simbólico que lleváis a cabo esta tarde. Un placer. Un placer a vosotros. Muchas gracias. Sí, hombre, ahora la mejor fórmula es para protestar es apagar las luces, claro. Te ahorras un Sin duda ninguna, te viene muy bien. Cuanto más apagues, y además la idea que tiene el Gobierno, yo creo que es que todos los autónomos apaguen la luz del todo, ¿no? Porque claro, el dinero de los fondos europeos aquí no llega, vamos, salvo con las Big Four que comentábamos el otro día, ¿no?, que es una cosa
verdaderamente escandalosa, ¿no? Que tenga que costarnos el dinero que cuesta una de esas grandes consultoras o grandes auditoras para poder canalizar los fondos que les pertenecen a los españoles por derecho propio, ¿no? Pero hay un anuncio en televisión que explica que esos fondos, el New Generation, vienen con las vacunas. Hay un anuncio que dice que no se han pagado las vacunas. Que nos han pagado las vacunas. Viene, vacúnate, la campaña ahora del gobierno español, Sí. no de la comunidad, del gobierno de España, sobre las dosis y la vacunación, Sí. viene que son fondos de Europa, fondos New Generation. Así. Sí, es lo que pone en el anuncio. El anuncio que están en esta televisión no me suena haberlo visto, pero No la está mayoría lo tienen. No. Es un Luego, anuncio del ministerio. luego os voy a mostrar otro anuncio del Gobierno de España, financiado también con los fondos europeos, que se está publicando y emitiendo estos días en el resto de televisiones. Antes, atentos, la siguiente campaña de Kake Minuesa. ETA asesinó a casi 1000 personas y son miles los supervivientes de su terrorismo. Secuestros, chantajes, extorsiones y bombas. Pero seguramente solo recuerdan los más mediáticos: Miguel Ángel Blanco, José Antonio Ortega Lara o el periodista José Luis López. Kake Minuesa, muy buenos días. Bueno, estoy vivo. Buenos días. Sí. No, porque claro, yo cuando hicimos esta campaña no avisé a nadie. Imaginaos mi madre, mi hermana, mis amigos diciendo, pero eres un gilipollas. Entonces es una campaña muy Pues disruptiva. tu madre te conoce bien, ¿eh? Sí, es una campaña que impacta y bueno, pues parece que tenemos memoria de pez. Me decían antes de entrar, ¿pero quién está detrás de esta campaña? Pues yo, pues los medios de comunicación que creen en que no se puede negociar con Bildu, que Jon Iñárritu aparece en las fotografías sonriendo y que te puede parecer amable, pero que está detrás de todo lo que es Bildu. Entonces, bueno, no podemos olvidarnos de las víctimas del terrorismo. Mi temor al hacer esta campaña era cómo van a reaccionar las víctimas del terrorismo y me han escrito muchas, pero cientos, en plan gracias, porque cada vez que vemos que se negocia, que se da un paso y que se traiciona a las víctimas del terrorismo, pues nos sentimos mal y con esta campaña pues te agradecemos que se ponga sobre la mesa que no se puede negociar con Bildu, que cada vez que cedemos ante los terroristas, que claudicamos, pues estamos vendiendo lo que mucha gente ha dado su vida, ¿no? Y de eso va la campaña. La verdad que es una campaña, te decía Julio, que mi madre y mi hermana se han asustado, amigos, pero es lo que hacían hasta hace 2 días los que ahora van de traje y hablan en nombre de los trabajadores y parece que nos están ahorrando los 20 céntimos de gasolina, ¿no? Los votos de las pistolas, y que ahora no lo hacen, pero tampoco lo condenan. Entonces, yo no sé si el día de mañana no les va bien, pues seguirán justificando a los gudaris, ¿no? Y de eso va la campaña. O sea que agradezco pues no solo al Toro, porque OK Diario se ha volcado, Periodista Digital, Correo de España, muchos medios han querido poner pues su granito y bueno, estoy contento. Críticas, bueno, críticas pues en lo personal y los amigos, ya te digo, ¿no? De momento no estoy recibiendo ninguna crítica, pero claro, es que esto es ficción. Lo malo, cuando tú estás con las víctimas del terrorismo, hace nada estábamos con Isidro Artigas, que es un policía que está en una silla de ruedas, y él el resto de su vida va a estar en una silla de ruedas. Me han matado en la ficción y estoy ahí, ¿no? Pues él me decía, está bien que lo pongas sobre la mesa porque lo sufrimos y cada día que recibimos una noticia es una doble victimización, ¿no? Se llama, es una nueva traición, es un nuevo dolor y... Incluso, ya te digo, mi preocupación era, al hacer esta campaña tan rompedora, no era que se pudieran molestar, pero no. Ellos han dicho... O sea, lo que me llega a mí a día de hoy es que les gusta que pongamos a las víctimas de nuevo... Vamos a ver, Kake, primero, yo te reconozco ser uno de los mejores reporteros de este país, los más valientes, y lo he dicho públicamente y lo reitero. Este país ha aceptado
que de alguna manera existió un conflicto, que de alguna manera una parte de la sociedad vasca tenía razones poderosas para, digamos, proteger y ayudar a los terroristas que mataban personas en cualquier parte, en cualquier punto de España. Y ha habido una debilidad enorme en la respuesta también judicial. Piensa que como hay más de 300 asesinatos sin esclarecer, hay muchísimas personas vinculadas y víctimas con los asesinados de esos crímenes que se sienten absolutamente desprotegidas por el Estado español y por el sistema judicial español. Entonces, eso está por arreglar. Mientras tanto, los que defienden que había un conflicto lo suficientemente potente e injusto como para, digamos, justificar los atentados terroristas, están en las instituciones vascas. Son los que controlan el presupuesto en el País Vasco. Son los que ahora están produciendo el relato, los que se han quedado con ese relato. La sociedad vasca se ha tragado sin pestañear que no se haya intentado juzgar a la cúpula de ETA. De hecho, en este momento la propia Audiencia Nacional está teniendo muchas dificultades para juzgar a los que eran los autores intelectuales de tantos asesinatos. Y la situación pues es de una injusticia lamentable. Entonces, todo lo que se pueda hacer para recordarle a la gente que sobre esa injusticia nada podemos construir bueno para el futuro, me parece que es indispensable. Que va a haber muy poca gente que lo haga, yo no tengo ninguna duda. Poca gente como tú o como televisiones como esta o algunos compañeros de otros medios de comunicación sé que también lo van a hacer, pero tenemos que recordarles a la gente que sobre esa sangre derramada y sobre esa sangre no, digamos, no justificada, hay que seguir en la información y en el combate periodístico y político. Yo recuerdo cuando paseaba por el pueblo de Abascal con su padre, me mostraba 3 lugares en los que habían asesinado, en los que ETA había asesinado. En ninguno de los 3 lugares había nada. A uno le habían matado por ser el de correos, a otro por tener una tienda. Y en ninguno de los 3 sitios, Amurrio es, ¿no? Sí, señor. En ninguno de los 3 lugares había ningún recuerdo, ¿no? Es esa parte de la sociedad que dice, no hay monumento, no pasó, ETA ya dejó de matar, deja de hablar de esto y no hay ningún recuerdo, porque claro, el recuerdo también lo que hace es florecer tu cobardía, ¿no? Que en su día tú no hiciste nada, ¿no? Entonces... No, sí, el recuerdo lo tenemos con las esculturas de Largo Caballero de Indalecio Prieto a 300 metros de aquí, o a 200, mientras están sacando de sus tumbas a personas como Queipo de Llano o como el propio José Antonio Primo de Rivera en la última ideica que tuvieron, que parece que se ha paralizado. En fin, la memoria están construyéndola los perdedores que muchos de ellos son hijos de vencedores. O sea, es decir, esto es un disparate y un esperpento completo, desde mi punto de vista. Y estas Navidades pues irán a sus casas, pues igual casi 150 asesinos que ya empiezan con, pues ya les ponen, como ya se les dio las competencias a través del ministro... ¿Cómo se llama el ministro? Marlaska. No, el ministro. Cuando fui yo y le dije, señor Iceta, que firmó la cesión de competencias de las cárceles al País Vasco. Cuando estaba en administraciones territoriales. Y digo señor Iceta porque me cogieron los de la Archanche y me llevaron 100 metros dándome golpes para que la noticia fuera esa y no la noticia que es que le cede las competencias de prisiones al gobierno vasco de tal forma que ya el 3er grado y que empiecen a salir estas Navidades es lo que van a hacer los terroristas, los asesinos y los que están detrás de esos, sin arrepentirse de esos disparos, ¿no? En fin, es todo surrealista y bueno... Decirlo desde el Toro, desde donde nos abran las puertas, pues es lo que podemos hacer. Sin contar la diáspora vasca, que nos hemos olvidado de ella, que durante algún tiempo estuvo en los programas electorales, por ejemplo, del Partido Popular, la recuperación de esa diáspora y la recuperación del derecho de voto de todas esas personas que habían sido dispersadas, que habían salido de sus tierras porque estaban extorsionadas, porque estaban amenazadas, y que toda esa gente dejó de votar en el País Vasco y, por tanto, dejó de aportar una visión política y una visión plural a esa sociedad que se ha quedado canalizada y... ¿Puede ser que fueran 200.000? 200.000. Más de 200.000. Más de 200.000 personas. Eso cambió unas elecciones, ¿eh?
Bueno, ¿por qué te crees que lo hicieron? Claro. No, ya. Claro. Que Y hemos buscado, durante mucho tiempo hemos se defendido que esa gente pudiera votar en el País Vasco aunque no viviera allí. Sí, sí. Cosa que me parecía, vamos, a mí factible. siempre me ha parecido muy razonable y se podía hacer, pero no se ha hecho. No se ha hecho. Se prometió que se iba a hacer. Sí, pero siempre hemos necesitado los votos del PNV. Concretamente un ministro muy concreto lo prometió, Ya. Jorge Fernández Díaz. Y hablando de elecciones y de denunciar los pactos del Partido Socialista con ETA, fíjense lo que publica además y lo que desvela esta mañana Libertad Digital sobre que María Chivite ya habría recibido la orden de Pedro Sánchez para sellar la entrega a Bildu en los próximos comicios. Pero es que eso no es ninguna novedad. Vamos a ver, el debate en el que estamos inmersos, que es un debate existencial, es que Sánchez ha escogido la polarización, la resurrección de las dos Españas. Y en esa resurrección de las dos Españas hay un pacto con los partidos separatistas. El Partido Socialista Obrero Español se convierte en muleta de los partidos separatistas en sus territorios históricos a cambio de que esos partidos le voten en Madrid. Y eso lo hacen todos. Es decir, en Cataluña se peleará Junts y Esquerra por quién gobierna la Generalitat, pero los dos votarán a Pedro Sánchez. En el País Vasco la pelea es entre PNV y Bildu, que los dos se disputan quién dominará, pero los dos votarán a Pedro Sánchez. Y la desnaturalización del PNV es total. Es que el otro día vi con estupefacción que el PNV votaba a favor de la tramitación urgente de la ley trans. Claro, si Sabino Arana levanta la cabeza, que era un meapilas como la copa de un pino, dice, bueno, pero ¿qué han convertido este partido mío, ¿no? Y el PNV no despertará hasta que Bildu gane en las instituciones vascas. Y entonces vendrá el llanto y crujir de dientes. ¿Qué es lo que ha pasado siempre en Cataluña desde 1640? La juerga siempre la empieza a la derecha por un tema de impuestos y la capitaliza a la izquierda. En la República, acordaros de Mori Cambó, Viscamasiá, y ahora esto lo empezó más con el pacto fiscal. Tienen a Colau, tienen a Aragonés, tienen a Rufián, y la burguesía catalana simplemente no existe. ¿Qué es lo que puede pasar en el País Vasco? Kake Minuesa, nos vemos el viernes a las 9:15. Nos vemos el viernes para hablar de las colas del hambre. Sabes que como en Venezuela, ¿no? Que parecía que escondían las colas y entonces no existían colas. Esto es como lo de las cifras del paro, que si tú trabajas una hora no estás en el paro. Bueno, pues las colas del hambre que decían que no existían, las mostramos. Pues porque hay que mostrar la realidad y como hay una cosa muy importante que no ha tratado ningún medio sobre Venezuela. Macron ha convocado el día 11 en París a los presidentes de Chile, de Perú y de Argentina para hablar de la crisis de Venezuela. España no está. España, que ha tenido siempre la voz más potente en el tema de Iberoamérica, para eso tenemos las cumbres. Viene no Macron ha sido, y nos lo levanta. No ha sido invitado. Nos han Maduro le ha dicho a sus órdenes, Macron. Sí. Sí, lo dijo es que Exteriores no lo estáis siguiendo, pero ha habido otra noticia también, ahora cuando he vuelto de Kenia he leído toda la prensa, decía, por primera vez desde 1979 el Congreso echa atrás un tratado internacional, el tratado que se llama de intercambio y protección mutua e información confidencial entre Azerbaiyán y España. Con buenas razones, incluido ya que hablamos del PNV, el portavoz del PNV dice, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes plantear esto cuando Azerbaiyán acaba de invadir Armenia y está haciendo toda serie de dislates en derechos humanos? Por primera vez, un ministro de Exteriores ve que un tratado internacional que lleva a la Cámara es rechazado. ¿Cuál es un récord importante? En Argelia no le cogen el teléfono, en América desaparecemos y el Congreso te echa atrás un convenio. Eso es una política exterior brillante. En fin, Kake, hasta el viernes, Gracias. entonces, 9:15. Nos vamos a ir a una serio, breve pausa de publicidad, pero antes les cuento que cada 6 horas la Tierra recibe del Sol toda la energía que la humanidad consume en un año. Comunidad Solar quiere ayudarte a conectar tu casa o tu negocio y esa energía que sea tuya. La energía solar, además de ser renovable, es un buen negocio porque consigue ahorros en la factura de hasta un 80% y la inversión se amortiza en menos de 4 años, teniendo más de 20 años de energía completamente gratuita. Además, Comunidad Solar te financia el coste de tu planta para que no te cueste nada y la pagues con el ahorro y te gestiona todas las ayudas y subvenciones. Si eres además socio del Club de Amigos del Toro Televisión, contarás con un fantástico descuento. No tardes, llama ya a Comunidad Solar. 2 minutos, un respiro muy rápido y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos a Ana Gullo con las crónicas de Manicomio. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. ¿Quieres tener hijos a toda costa y no sabes cómo? Es la pregunta clave que podría resumir el concepto de Llámate, que es una especie de Tinder para tener hijos.
Esta aplicación hace que tener hijos se convierta en una especie de menú a la carta para padres. Dime cómo quieres que sea tu responsabilidad con los hijos, si cruda, poco hecha, muy hecha o al punto, y te doy una pareja. Luyamate tiene para todos. Tal y como se puede leer en su página web, en Luyamate no hay citas a ciegas porque solo vas a chatear, conocer y quedar con gente que quiere lo mismo que tú. Enamorarse, comprometerse con una relación estable y sentimental, pero sobre todo tener hijos. ¿Pero solo va dirigido a personas que se quieren enamorar y tener una relación estable? No. En su página web clasifica a su público en 4 categorías. Para aquellos que quieren tener una pareja y un hijo, los que quieren tener un hijo pero no una pareja, aquellos a los que su orientación sexual les impide tener hijos y aquellos que solo quieren coparentar. Pero vamos a ver cómo funcionan. Bueno, la primera no tiene mayor misterio. Te ponen en contacto con personas que quieran tener una relación donde ambos deseen tener hijos y amor. En la segunda, entonces, en este apartado de quiero tener hijos pero no una pareja, va destinado a aquellas personas que no están buscando una relación amorosa pero que quieren tener un hijo. Hombres y mujeres que están dispuestos a formar una familia de las que aún llaman diversas según la aplicación y que en un futuro no muy lejano serán convencionales. En la tercera, mi orientación sexual me limita, tal y como explican en la página web. En España existe solo una única opción legal para que el colectivo LGTBI tenga hijos y es la adopción. Pero para aquellos que no quieran esperar tanto tiempo ni pasar por el proceso, esta aplicación ofrece una solución. Pone en contacto a la comunidad gay, como hombres o mujeres, para que puedan concebir, si son gays, con una mujer y si son lesbianas, con un hombre. Y por último, coparentar. Es un término que definen como el acto de compartir la crianza de los hijos acordando los derechos y responsabilidades como padre y madre. El adulto se compromete a ser el padre o la madre, a protegerlo y asumir sus funciones como ocurriría en una pareja tradicional que se acaba de separar. Los copadres comparten tiempo, educación, amor, recursos y valores. Yo era la última novedad que me faltaba por ver, pero a la carta totalmente. O sea, tener un hijo ya en el siglo XXI parece que se va a convertir con las aplicaciones de citas en, pues eso, en cómo quieres un menú o cómo quieres... Me suena como tener un gato. De hecho, esta mañana justo lo estábamos comentando esta noticia en redacción y decíamos, bueno, no está mal la idea de que exista una aplicación para conocer a alguien de una forma seria y buscar pues el mismo estilo de vida que al final es formar una familia y tener hijos. Pero claro, cuando ya ves lo otro dices, uy. No, Empiezan con una zanahoria muy bonita. El primer punto, dices, el bueno, primer pues punto es, está oye, pues fenomenal. Y acaban una con una pareja, ortiga. tal. Pero, o sea, todo lo demás, efectivamente, parece que es comprar una cosa, porque luego, ¿qué hijos van a salir ahí? Porque el uno, ya yo me he cansado, además esta mujer me cae fatal, porque ni la quería, ni mucho menos, claro. Bueno, de hecho, ya en querer, y esos hijos también, cuando crezcan, dirán, pero bueno, yo es que era aquí, me faltaba que me pusiesen el lazo, el gato de turno. Cero, Sí. Ahora me apetece, dentro de 4 días no me apetece, y mucho menos compartir con alguien que no conozco de nada y que no he tenido ningún tipo de relación sentimental. La verdad es que bueno, estos temas a mí me encienden, van en destrucción a la familia y sigue avanzando en ese punto de destruir la familia, que al final es lo que nos está salvando a España en concreto de todas las crisis que nos van viniendo, porque siempre está la familia de soporte, y con esto pues es destruir más, y sobre todo me preocupan los hijos que puedan nacer ahí, los chavales, que puede ser desastroso, vamos. Ellos asesoran que cuando se haga una relación de este tipo y sea algo como coparentar o claro, tener la custodia compartida o ver a ver de quién es ese hijo al final, si es fuera del primer caso, que tengas como un abogado detrás en el que quede todo constatado legalmente, porque luego se pueden dar casos en los que a lo mejor a primeras la persona te puede caer bien, haces ese match por la relación, porque te hacen además un test de personalidad para ver cómo eres o lo que quieres, pero luego a la larga eso puede cambiar. Entonces, alguien comete un delito, vienen los buenistas de siempre y dicen, este pobre chico lo que pasa es que ha tenido una familia desestructurada y por eso ha cometido el delito. Y a continuación se ponen a legislar para que se destructuren todas las familias posibles. Pues nada, genial, ya está cerrado el círculo. Quiero decirte que a veces no hay que pensar demasiado para establecer los principios de causalidad de todas las cosas que van ocurriendo. Cuanto más desestructures las familias, más problemas vas a tener con la gente que salga de allí. Van a estar menos formados, menos educados, van a tener sentimental y afectivamente van a estar destruidos. En fin, menos protegidos, en líneas generales, menos protegido ante lo que es el mundo. Que hará que después quienes estén desprotegidos de la violencia, de la agresividad, de la falta de equilibrio y de armonía afectiva de esa gente sean los que
sufran esos delitos de violencia en el futuro, que muchas veces serán la gente mayor. Eso va así, eso es. Además, Julio, es un proyecto cofinanciado por la región de Murcia y por la Unión Europea. Muy bien. ¿Con los Next Generation? Next Generation. Pues parece Ya, que pero me hace más gracia Porque he intentado buscar lo que Generation. suponía ese coste o esa subvención, no lo he encontrado por ningún sitio. Lo que sí he encontrado es, claro, quien ha creado esta idea es una emprendedora murciana que se llama Esther Peñalver, que es CEO y cofundadora de la startup, junto con otros 3 socios. ¿Y sabéis a qué se dedica? Es la directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia y se dedica, entre otros, es una incubadora para proyectos tecnológicos que se incorporó ella en el año 2017, la llamaron, y donde, su departamento responde al nombramiento responsable del Departamento de Proyectos Internacionales, que está todo el rato relacionado con esos proyectos, que fondos te vienen del Next Generation y también con fondos que salen de la región de Murcia. O sea, que no es casualidad que al final... No hay ninguna startup el señor Margallo no se fía, pero si te metes en la página de la aplicación lo pone clarísimo. Que sean fondos europeos europeos. no tengo la menor duda. Lo que me choca es que sea Next Generation. Bueno, suele ser... Bueno, y como además, son el saco ya sé que es una precisión de... técnica muy pedante, pero chica, es que uno es lo que es. El problema de esto, además, Ana, está cuando a lo mejor, imagínate que hay una pareja que inicia y luego ya se llevan mal, pues nada. Claro, pues ese es el problema. Aborto y ya está, ¿no? Next Generation. En fin, no sé. Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? La tecnología es un gran avance, pero siempre... Pues depende de para qué y a qué se destine y su funcionalidad. Pero está comprobado que los coches eléctricos no son tan buenos para el medio ambiente por sus baterías. La degradación de estas puede durar entre 500 y 1000 años, ni útiles por su poca capacidad de autonomía. Entre 500 y 1000 años se conoce que hay un margen, ¿eh? Sí. Bueno, pero es que dicen que depende de la batería también, de lo grande que sea. Sí. Que a veces te puede dejar tirado los coches eléctricos por su autonomía. Y si no, que se lo digan a los policías de Reino Unido. La policía se quejaba de una pérdida de efectividad en su trabajo como consecuencia de la electrificación de su flota de coches patrullas, denunciando que decenas de persecuciones terminan con el coche de patrulla en la cuneta sin batería. Según los datos oficiales, este cuerpo oficial de Reino Unido dispone de casi 80 vehículos eléctricos entre su flota. La mayoría de ellos son unidades de Nissan Leaf y el resto corresponden al Nissan NV200. Los luminosos rotativos, como las defensas y el propio material de trabajo con el que cargan los coches, tampoco ayudan. Los hacen pesados y muy poco aerodinámicos, 2 de los factores clave que más perjudican a la autonomía de estos coches. Pero era algo que ya sabían. Habían recibido varios avisos y advertencias de los cuerpos policiales norteamericanos, que fueron los primeros en el mundo en introducir coches eléctricos como Tesla para vehículos patrulla. Ahora confiesan que estos coches eléctricos se pasan más tiempo enchufados que persiguiendo a los malos. Les han dejado tirados en muchas ocasiones y ha habido una queja generalizada. Y de hecho es algo que también pasa en España. El sindicato ya de profesionales de Pamplona denunciaba que, por ejemplo, claro, son ciudades en las que a lo mejor en 2000 y pico kilómetros hay solo 127 puntos de carga. Entonces que muchos coches patrulla pues no avanzan, porque la autonomía de 300 kilómetros que pueden tener a priori, con toda esa carga de peso del coche y la velocidad a la que van para hacer esas persecuciones, se queda reducida en 100. Yo pensaba que era peor. Los cárteles de las drogas deben ser los que están regalando el parque móvil a la policía. Esto es cómico, pero en La Habana había un vaporeto que pasaba de un lado a otro del puerto de La Habana. Se juntaron varios cubanos que traía cada uno 2 depósitos de gasoil para salir, pusieron aquello en marcha y la patrullera fue detrás, pero no aguantó ni 500 metros. Resultado, que suprimieron el vaporeto. Ya no hay vaporeto en La Habana, salvo que lo hayan vuelto a poner. Pero vamos, el Parlamento Europeo tiene muchos coches eléctricos y funcionan muy bien. No, si el problema es que funcionan, lo que pasa es que dicen que claro... Lo que pasa es que claro, si tienes coches eléctricos tienes que tener puntos de recarga, eso parece bastante y según para qué los uses, si los usas para llevar a sus señorías de un sitio a otro es muy cómodo, pero si lo usas para perseguir a un llamado delincuente... Eso no será un problema de distancia. Por eso, pero que llevarlos de un sitio a otro, pero claro, es que no perseguir un delincuente... Van de Bruselas a Estrasburgo, Pero no tienen que correr a velocidades extralimitadas del límite, entonces que no tienen que perseguir a un delincuente, claro, que me parece que es muy distinto. Yo la tranquilidad que tengo es que sé que en 500 años eso está reciclado y... Eso es verdad. No, o en 1000. O como mucho 1000. Como mucho 1000. Es que son los datos, bueno, reís, pero es verdad. 1000, con la esperanza de vida que podemos tener Margallo y yo, no sé si...
estarán reciclados del todo. Pero lo que me ha asombrado es que, crees, ¿no? porque yo he pensado que la noticia la dabas, a mí en un coche. porque ahora lo que vendría es que España imitaría comprar los coches, pero no los está limitando, los ha comprado y de hecho se usan en Madrid y claro, dicen que por ejemplo en Navarra tienen el 17% de la cuota ya son coches eléctricos y ahí tienen el problema porque no tienen tantos puntos de recarga, entonces se encuentran con esa situación. Que pensar en todo es muy complicado. Porque lo que quieren es que en el año 2030 el 50% de los vehículos de la policía sean eléctricos. Lo que tienen que hacer es que los cacos también compren esos coches y entonces estarán en igualdad de condiciones. condiciones. Los cacos yo creo que les da igual. Pues con una buena que es lo que les subvención hacen a los polis cuando se quedan parados. Pues con una buena subvención a los cacos igual lo consiguen. Pues sí. Pues sí. No, al final lo que dices es que está poco analizado, ¿no? Que muchas veces se hacen las cosas moda, por marketing y dices, o sea, en una empresa privada al final no pasaría eso. Y dices, oye, a ver, innovación, sí, por supuesto, innovación, tal, pero a ver, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto se va a crear empleo? Si se va a ganar has puesto dinero. el dedo en la llaga. Pero claro, si con el dices, dinero ajeno... tú le dices al dueño o a los accionistas, oye, no, pero jo, esto de cara al marketing, esto va a estar muy bien, es la moda. Sí, pero a ver, la hoja Excel, ¿cuánto porcentaje queda de beneficio? Y no te compran los coches eléctricos, en este caso, para hacer unas persecuciones, ¿no? Te lo comprarán para otras cosas, que está bien, oye, seguro que está muy bien, pero a la hora por de ejemplo, hacer la innovación, es lo que dicen, por marketing y quedar bonito y... Que se amortiza en un periodo de tiempo entre 6 y 18 meses, que el combustible, claro, no es tan caro, pero que luego la realidad es que no llegan. Sí, no es práctico. Eso es el principio que inculcaba aquel empresario a su hijo, que le decía, hijo mío, sé generoso con largueza, con lo ajeno. Luego volveremos a hablar Pues del asunto de los por coches eso- eléctricos, porque además ayer por eso Javier se decía Ortega que Smith Colón estuvo era el del primer gato socialista, al agua, ¿no lo sabéis? denunciando No, precisamente no. ese plan ¿Por qué? Madrid Central de Almeida. Alba. Ana, gracias por estas crónicas Alba. de manicomio. Disculpadme, pero es que me Ah. tengo que ir corriendo con Ah, Marién publicidad. Vallejo, porque Solidaridad se ha plantado esta mañana frente a UGT para denunciar que son los sindicatos los culpables de la ruina y la precariedad que denuncia del sector, disculpen, de la seguridad privada. Marién, muy buenas tardes. Así es, los convenios que la UGT aprueba cada vez son más polémicos y, como no iba a ser de otra forma, el convenio por la seguridad privada también lo es. Por eso Solidaridad ha querido hacer una manifestación enfrente de la sede de la UGT para protestar con eso, y nosotros hemos querido venir aquí con Rodrigo Alonso para que nos explique, porque los trabajadores incluso han admitido que les resta derechos y condiciones laborales. Bueno, hoy hemos venido aquí con el resto de compañeros de otros sindicatos para denunciar ante UGT la nueva traición que han vuelto a hacer a los vigilantes de seguridad privada. UGT, Comisión Obrera y USO han firmado un convenio que precariza aún más las condiciones laborales de este sector. Este sector viene demandando que por lo menos el sueldo que tienen, pues que se vaya revalorizando y que no pierdan poder adquisitivo a lo largo de las décadas. Pero sin embargo UGT, Comisión y USO nuevamente le han dado la espalda, nuevamente no han escuchado sus reclamaciones y han firmado un convenio del que el 90% de los trabajadores del sector están totalmente en contra. Resulta, bueno, contradictorio que aquí estemos sindicatos que representamos a ese 90% de los trabajadores y que los que se sientan a negociar con la patronal sean UGT, comisiones y USO, que tienen totalmente olvidado a los profesionales de la seguridad privada. Por tanto, estamos aquí pues para decirle en la cara que eso de salir a la calle a reclamar salario o conflicto, ellos son los que negocian el salario, pero que lo negocian en sus propios intereses, no en los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, ante el salario o conflicto, ya que ellos no son capaces de garantizar un salario digno, nosotros venimos aquí a dar al conflicto. Una de las cosas que desde Solidaridad proponen es que se proteja todavía más también a los vigilantes de seguridad, ¿no? Claro, es que día sí, día también se están sucediendo agresiones a los vigilantes de seguridad privada. Están totalmente desamparados, tanto jurídicamente como a través de los medios físicos. No tienen equipos de protección individual acorde al servicio que prestan. En muchas ocasiones van solos en sitios donde hay verdadero conflicto y donde verdaderamente están totalmente indefensos, ya que la policía tampoco la tiene cercana y es el primer escudo que la ciudadanía tenemos ante esas agresiones. Y entonces estamos pidiendo que como mínimo vayan dotados acorde al sitio donde están. Cuanto más peligrosidad, pues más agentes de vigilantes de seguridad privada tiene que haber. Una cosa que creemos que es totalmente lógica.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por atendernos. Y ya lo ven, frente a los convenios de la UGT está el sindicato Solidaridad, que vela por los derechos de los trabajadores. Marín, una última cuestión para el señor Alonso, que creo que nos escucha correctamente. Le quería trasladar esa cuestión de que los transportistas a partir de este domingo van a un paro indefinido. Supongo, no lo sé, que desde Solidaridad, desde su sindicato, apoyan al sector, ¿no? Bueno, estamos en constante conversaciones con la plataforma. Desde el minuto 1 han tenido todo el apoyo del sindicato Solidaridad y, por supuesto, vamos a secundar la huelga y el paro que desde la plataforma de transportistas hagan, porque consideramos que es totalmente necesario pues plantarse ya de una vez por todas ante las medidas de este gobierno traidor y exigirle a Sánchez que convoque elecciones y que devuelva la palabra al pueblo, que aunque a Pedro Sánchez le moleste, el pueblo aún en el pueblo aún reside la soberanía nacional. Rodrigo Alonso, muchísimas gracias. Pues no por sé estar. si tenéis alguna otra pregunta. Nada más, Marín, Rodrigo, muchísimas gracias a ambos. Vamos a seguir hablando de más asuntos. Antes, la cena de Navidad. Volvemos a ponerles el número de cena de Navidad. Ay, qué susto. Llevo toda la mañana insistiendo que es la cena de Navidad. La cena de Barcelona este viernes, día 11 de noviembre, en la que van a estar Julio Ariza, también va a ir Francas, Horcajo y José Javier Esparza. Váyanse dando prisa, que quedan poquitas plazas. 91 616 24 64. Que nos tenemos que ver en Barcelona. Eso es. Haz el favor, llamar ya para cerrar las mesas, que hay que organizarlo todo un poquito. Y hay bastante gente, la verdad es que vais a venir, nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? La cita a las 8:30. Mes riurem. ¿Es así? Sí, sí. Y los Sí, relojes. señor. Julio, Sí, los señor. relojes. Ese sí. Y los relojes, que también hay, en fin, que es Que siempre lo dejas un recuerdo ahí delante fantástico. para... Pues sí, la verdad es que sí. El otro día es que es una pieza preciosa y un poco histórica para nosotros, porque es la primera vez que hemos hecho unos relojes con la colección del Toro, ¿no? Y son de extraordinaria calidad, también lo digo, no son baratijas. Si no me equivoco, el ministro se llevó uno. Sí, lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo en Bruselas. Lo Pues tiene en Bruselas y lo tiene es eléctrico, es híbrido. No, que va a ser híbrido. 91 616 24 64. Hablando de lo híbrido y lo eléctrico, ayer Javier Ortega Smith denunciando el plan Madrid 360 de Almeida. Creo que ya han dicho que se van a prohibir también los coches híbridos. Sí, parece. Se van a acabar. Con lo cual no sé qué va a quedar. Va a quedar el coche eléctrico, que solo lo pueden pagar unos pocos. El coche eléctrico, que es mentira que vaya a tener, dice, es que tiene ayudas. No, es imposible, con el dinero que ha puesto el ayuntamiento no llegan ni para el 2% de los que tendría que haber, que tendrían que cambiar su coche, ni para el 2%. Ojo, es que cuidado con lo que pueda pasar a partir de enero, porque hay muchos coches que no van a poder entrar en el centro de Madrid. Ya, si no pero aparcan. será una manera de bajar la siniestralidad, seguro, porque tendremos que ir todos a pie, en burro o en taxi. Ah, no, autobús también, ¿eh? Autobús sirve. Sí. Y además, como ahora está subvencionado el autobús, no hay mucho problema. Ya, pero la mayoría de la gente que quiera usar el coche no va a Pues poder mira, ir. para ir de un sitio a otro tardarán 7 veces más y ya está. O sea, es absolutamente, bueno, lo hemos dicho aquí más de una vez, todo el medioambientalismo el cual parece que Almeida es uno de los profetas, tiene un problema, que prescinde del hombre. O sea, defenderán la calle, defenderán la ciudad, defenderán el árbol de la ciudad, defenderán el asfalto, pero les sobran los hombres y las mujeres que ocupan el asfalto. No se dan cuenta que no tiene ningún sentido. Si la ciudad no sirve para el hombre, la ciudad no sirve para nada. Entonces, el hombre tiene que moverse y la mujer también. Eso se llama transporte y lo que hay que hacer es otra cosa. Pero no dejarlos condenados. Bueno, que las tengan que ir a élites pie o en hace bicicleta. mucho tiempo que han pasado de los ciudadanos, ese contrato social que... eso Pues es un problema grave, ¿eh? Eso es una mentira ya. Un problema grave. Veremos cómo lo valoran los ciudadanos en las urnas Piensa del que en Ayuntamiento las de Madrid. relaciones que ha habido, es decir, hablando de sindicatos, ¿no? Las relaciones tradicionales entre empresarios y trabajadores, ¿no? Pensad en las relaciones que hay hoy entre los grandísimos empresarios que hay en el mundo. Estoy hablando de las tecnológicas norteamericanas, estoy hablando de Apple, que vale como el presupuesto del Estado alemán, de lo que vale Microsoft, de lo que vale Google, de lo que vale Facebook, es decir, todas esas
Son compañías que ya nada tienen que ver y no establecen, ni pueden establecer, ni quieren hacerlo, las relaciones simbióticas que existían entre empresarios y trabajadores en el pasado. Es decir, no es posible la empresa sin trabajadores, no es posible que los trabajadores tengan un puesto de trabajo digno si no hay un empresario que fomente, que tenga la iniciativa, salvo en los movimientos cooperativos que a lo largo de la historia han sido lo que han sido, ¿no? Entonces, esa simbiosis empresario-trabajador con las grandes tecnológicas ya no existe. Los trabajadores de esas compañías, así como sus clientes, están en el entorno más cercano a la esclavitud y a una dependencia completa que a la de la mutua cooperación, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente desde mi punto de vista. Yo aquí un poco, Alba, Sí, adelante. Dentro de lo que es el medioambientalismo, llámalo como quieras, y el primero que defiende el medio ambiente, y máxime, siendo de pueblo, pues me interesa además que todo el campo, que esté todo verde y que no haya incendios y demás, ¿no? Y ya en la zona de campo al final se protege más al lobo que al ganadero también, ¿no? Lo que dices tú, que se defiende más a un árbol que a la ciudad. Pero lo que se quiere es ir como muy rápido, ¿no? O sea, se quiere todo ya, todo de repente. Y ahí esa brecha existe, pero es que cada vez la brecha entre el debate político y el debate de la realidad y de la ciudadanía real, y que podemos volver al principio del programa, ¿no? Que dices, oye, ¿cuál es el debate político? No, ley trans, el que no haya coches en el centro de la ciudad, o una serie de debates que dices, oye, pues es que la realidad y el debate fuera de la política, el debate del ciudadano real es otro totalmente distinto, ¿no? ¿Qué educación voy a dar a mi hijo? ¿Dónde voy a trabajar mañana? ¿Qué futuro nos espera? Y esa brecha cada vez existe más. Y luego, dentro de esto del medio ambiente, ¿no? Se quiere hacer todo de hoy para mañana. Oye, habrá que hacer una transición, y si la transición dura 30 años, pues 30 años. No puedes hacer que de hoy para mañana todos coches eléctricos ya. ¿Y dónde nos enchufas? Si estamos teniendo unos problemas de que no hay suministro para poder calentar las casas, o no hay suministro para poder tener luz en nuestras casas, o unos precios desorbitados, y vamos a pretender que sean todos los coches eléctricos cuando no puedes ni comprar el coche. Es que es un debate que no es real, porque la realidad al final se tiene que imponer. ¿Quién va a pagar esos coches? Si es imposible comprar a día de hoy un coche de esos eléctricos. ¿Quiero mejorar el medio ambiente? Por supuesto, si es que es una cosa de sentido común y todos queremos respirar el aire más puro y todo lo que quieras, pero luego hay que ser realistas también y decir, oye, pues habrá que mantener durante un tiempo o más a largo plazo el hacer ese cambio, ¿no? Es como lo veo yo, vamos. Lo valorarán los madrileños en las urnas, al igual que también la candidata, porque ya sabemos que va a ser una mujer del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, tal y como lo ha confirmado Juan Lobato esta misma mañana. Y sí que le puedo decir que va a haber una candidatura potente, que vamos a tener una gran alcaldesa en la Ciudad de Madrid. O sea, ya me dice que es mujer. Una gran alcaldesa en la Ciudad de Madrid, que va a tener un gran equipo y que se va a dedicar precisamente a que haya una gestión ordenada, que por desgracia no lo ha habido, a limpiar la ciudad, que es algo muy necesario, todos lo sabemos, y a tener un proyecto de futuro para la Ciudad de Madrid, ilusionante, algo que signifique Madrid en el futuro, que se ha perdido completamente. Mujer, ministra, Reyes Maroto. No estamos en el momento de acotar. No confirma ni desmiente que sea Reyes Maroto la que pueda ser la candidata de los socialistas al Ayuntamiento de Madrid, pero hemos salido a la calle a preguntarle. ¿Es mujer o será mujer? Mañana, ¿O ha sido mujer? Mañana es mujer seguro. A ver, no, si es verdad lo que dice este hombre. Seamos consistentes con lo que hacemos. Aquí puedes ser lo que quieras cuando te dé la gana, ¿no? Pues tú no digas que es mujer, no lo sabes. ¿Qué querrá ser ese persona cuando decidan que sea candidate? ¿Qué querrán que sea? ¿Querrán que sea candidate o candidata o candidato? Tendrá la libertad de elegir, porque no le van a condicionar de entrada diciéndole te presentamos porque eres mujer, ¿o no? ¿Qué diría Mariano? Vaya lío, ¿no? Diría, vaya, esto es un lío. Porque ese es un modelo de democracia interna, claro. Porque este es el secretario general del partido de la Federación Madrileña y, bueno, creo que no sabe quién es. No sabe, no, por eso no dice nada. Sabe eso, lo que es mujer o será mujer. Y punto, y que será una gran alcaldesa. Eso es todos los datos que ha dado. No sabemos de dónde, pero... Son pistas, Es alcaldeso. Se habla de que puede ser Reyes Maroto y en esta casa hemos salido en las últimas horas a preguntarle a los ciudadanos, al igual que hicimos en su día con Yolanda Díaz, si conocen quién es esta ministra.
Ni idea, lo siento. Reyes Maroto sí es una ministra, ¿no? Sí. No sé quién es Reyes Maroto. No tengo opinión sobre ella, la verdad es que ahí no os puedo ayudar. Ni idea. El caso es que Maroto me suena, pero Reyes no. Ni idea. Me parece un poco de algún partido, pero me suena que es del Partido Popular o de Ciudadanos, de uno de esos, me suena. Pero vamos, tampoco estoy yo muy metida en política, porque estoy muy harta de todo ya. Me suena. ¿Es política? Sí. Es del PSOE, ¿no? No sé quién es la verdad. Es que no sé quién es. O sea, yo estudio política en la Complutense, pero no sé quién es. No tengo ni idea. No sé quién es. Pues supongo que el PP o Vox. Es una ministra que la quieren promocionar para alcaldesa. A Reyes Maroto me suena, pero no la conozco. Yo creo que es del PP, me suena a Maroto del PP. El PSOE es tercera fuerza en Madrid. El PSOE es tercera fuerza en Madrid. Es PP más Madrid y luego el PSOE, que es un resultado espectacular. Bueno, con el nivel de conocimiento de Reyes Maroto puede incluso bajar. Pero acordaos que la tal, si no recuerdo mal, la tal Reyes Maroto fue el revulsivo de Pedro Sánchez en la campaña frente a Ayuso. Es verdad. ¿O me equivoco? Sí. No me equivoco, no me acuerdo yo. ¿No? Fue Reyes Maroto. Yo creo que fue Reyes Maroto la que pusieron de revulsivo para apoyar al candidato que era el insigne defensor. ¿Pero entonces era mujer o hombre? En aquel momento era mujer. Vale. No puedo saber. Pero un revulsivo en una campaña que 2 años después nadie sepa quién es, tiene su mérito. No, muy bien. No, se le ha visto que el nivel de conocimiento, es elevado. El nivel de desconocimiento es inmejorable. Pero sorprende el que estudiaba políticas que no supiese quiénes son los ministros. Eso quiere decir que estudiar políticas no, en tu caso estará matriculado. Pero estudiar, poco estudia. No, vamos a ver, con el reciente cate de Pablo Iglesias para ser profesor en la Complutense, creo que de políticas tienen una garantía de que van a seguir aprendiendo muchísimo. Madre mía, Julio, ¿qué estás contando en tu canal de Telegram ahora mismo? Estoy contando de todo. Esparza me sugiere que la llamemos alcaldeso. Tenemos al loro, a José Javier. Un abrazo a José Javier. Espero que estés teniendo un buen día. Pues, ¿qué estamos contando? Mira, hay un par de artículos de Rebelión en la Granja que os recomiendo vivísimamente para que os los leáis en cuanto acabemos el programa, porque vais a disfrutar. Dice, hay uno que se titula España es el país donde más personas han muerto perdonando a sus verdugos. Delicioso artículo. Ya os podéis imaginar, siendo ayer el aniversario de las matanzas de Paracuellos y de los mártires en España. Tenéis el spot de Caque, ya me lo habéis enviado, ya lo tenéis en el Telegram colgado para los que lo queráis, es muy, muy impactante. Explicamos cuáles son las peticiones de los transportistas en esta huelga. Y bueno, y tenéis también el tema de la pancarta de Antena 3 tan graciosa diciendo bienvenidos a los de Netflix. Bueno, vamos a seguir hablando de más asuntos después de haberles comentado que el PSOE de Madrid ha anunciado que la candidata a las elecciones a competir con Almeida será una mujer. No está confirmado que sea Reyes Maroto ni ninguna otra ministra, son simplemente rumores de los que se ha estado hablando en los últimos días. La otra batalla política de estos días la encabeza Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz. Después del mensaje en esa llamada Uni de otoño, el que fuera el líder de Podemos ha vuelto a la carga. Escuchen. Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como, pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Yone Belarra a tu lado? Respétanos, que nos hemos ganado ese respeto en este país, que nos han machacado como a nadie, que gracias a la militancia de Podemos hay un gobierno de coalición con Unidas Podemos dentro, que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, es gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de Trabajo, que no fue el tuyo. Publica además también OK Diario como Pablo Iglesias estaría dispuesto a volver si el pacto con Yolanda Díaz termina fracasando. ¿Crees que es posible, Margallo? Vamos a ver, yo estaba anoche en esa tertulia y yo creo que el análisis debe ser un poco más profundo porque esto tiene importancia. Ayer le expliqué a Pablo Iglesias que el primero que explicó lo que le iba a pasar a Pablo Iglesias a Podemos fue él. Tenía un libro que se llamaba La Segunda Transición, hace ya mucho tiempo,
en que le preguntan si estaba por el surpaso del PSOE y él contesta: no, estoy por la surpacosización, que es cargarse al Partido Socialista como Syriza se había cargado al PASOK en Grecia. Y él dice: si cometiésemos el error de entrar en un gobierno con el PSOE, ganaríamos algo en experiencia de gestión, pero sería un suicidio político. Eso es lo que hizo y efectivamente Podemos entra en caída libre porque Sánchez es un señor que succiona y arrasa todo lo que tiene alrededor. Él lo sabe, se retira e intenta hacer una retirada digna diciendo que va al frente de combate en las elecciones en Madrid y tiene un resultado malísimo y entonces se le ocurre lo de Yolanda Díaz. Con la intención que tienen todos los que designan a su propio sucesor, que es gobernarle con un mando a distancia. Claro, y el historial de Yolanda Díaz es conocido, es que allí donde ha estado ha triturado, es decir, en el Ayuntamiento de Ferrol, en Galicia no se habla con Veigas, etcétera, es Terminator. Y claro, Yolanda Díaz ha dicho de eso de que la controlen con mando a distancia ni hablar, es que no dejaba entrar a Irene Montero en los mítines a los que ella acudió en Andalucía, los poquísimos que acudió. Están en guerra civil. Entonces, el problema es que ¿qué hacen con Podemos? Y es probable que Pablo Iglesias piense que quien debe encabezarlo es Irene Montero y si no, en último caso, tendrá que ser él, si no quiere que Podemos desaparezca. Pero ¿cuál es el fenómeno Yolanda Díaz? Es decir, Sánchez lo que quiere es un grupo de mercenarios que recoja los votos que pierde el PSOE y que necesita para hacer una mayoría. Entonces está haciendo un espacio, se llama así, un espacio Chanel por cómo va vestida la candidata, que ha mejorado enormemente desde un punto de vista estático, que le garantice eso. ¿En qué fórmula? Yo no descarto que vayan en coalición electoral, por lo menos en aquellos distritos en que la división penalice, distritos pequeños. Y Pablo Iglesias tampoco lo descarta. Lo que sí dice es que si eso se produce, y él ayer citó el ejemplo de Cristina Almeida con Diego López Garrido, etcétera, Podemos no estaría ahí. Entonces Podemos tendría que presentarse solo o simplemente renunciar a existir. Entonces, este es un tema muy serio porque puede decidir el resultado de las elecciones. Insisto, Yolanda Díaz cubre el papel de complementar a Sánchez en las próximas generales. De eso estamos hablando. Pablo Iglesias lo sabe, pero eso pasa porque Yolanda Díaz absorba Podemos y lo disuelva en su totalidad, no respete su identidad. Y a todo eso yo creo que habría que añadir que esos partidos que venden tanto la democracia y la explican tanto y después internamente son pura dictadura, siempre acaban absolutamente igual. O gobernando porque arrasan con todo lo demás, cortando las cabezas, o desapareciendo, que es lo que tiene todos los números que le va a ocurrir a Pablo Iglesias. Si además de eso explicamos que ese señor todo lo que predicaba lo hacía lo contrario, pues entonces tiene otro problema añadido. Por ejemplo, el tema del casoplón parece que sería una tontería, pero no es una tontería, porque hay mucha gente de Podemos que se enfadó. O las distintas batallas, porque cuántas cabezas lleva cortadas Pablo Iglesias de Podemos. Del equipo inicial no queda nadie, que sepa yo, ¿no? Queda Echenique, creo. Monedero y Echenique. Bueno, que Monedero en teoría está fuera por corrupción, porque tuvo un problema y tuvo que dimitir. En la famosa uni estaba Monedero. Monedero ha sido el maestro de todos. No, Monedero estaba, pero que ya no está en Podemos en teoría, porque tuvo que dimitir por un pastelito con Hacienda, que recuerde yo. Y entonces es cuando desapareció del equipo, eso ya se ha olvidado, pero desapareció del equipo de Podemos por un tema de corrupción con Hacienda. Entonces lo que queda es lo que queda. Descansa a Dios muy buenas, etcétera. Y esto no me salen los nombres, pero se ha cargado la tira. Entonces ya se ve que es un personaje. Hoy comentaba en televisión, y creo que tiene cierta razón, que probablemente es más líder, pero tiene más enemigos que no Yolanda Díaz, que levanta menos ampollas, que puede ser mejor líder, porque si bien puede arrastrar menos, tiene menos gente en contra y eso al final se puntúa. Yo creo que Pablo lo que espera es que haya una debacle en toda la izquierda, incluida en el Partido Socialista Obrero Español, con la desaparición de Sánchez si no hace gobierno,
y que haya lo que él llama el momento Mélenchon, que haya que volver a reorganizar toda la izquierda y entonces aparece otra vez. Es la parusía, la segunda, es muy bíblico. La segunda venida. Pero me da la sensación de que la diferencia en la parusía es que vendría un señor coherente y ahora vendría un tío que es de juzgado de guardia. Es una incoherente esperanza, no es nada tonto. No, yo no digo tonto, digo que es incoherente. O sea, no se puede predicar A y hacer B. Entonces, cuando tú fardas de que vives en Vallecas y que no sé qué, y te compras la casita de allí, pues tienes un pequeño problema. Pero yo creo que es un tema menor y además, acuérdate en Francia que se hablaba siempre de la gauche caviar, es decir, sí, hay una izquierda, es decir, en Italia es que el líder del Partido Comunista era Berlinguer, que era un de la nobleza italiana, es decir... yo no le doy demasiada importancia al tema del caso Progné. Yo la gente con la que he hablado, eso le ha picado mucho. Al que es que quiere aplicar fórmulas que no son aplicables. Es decir, es lo que está en el socialismo del siglo XXI y lo quiere aplicar a una economía de mercado. Entonces todo resuelve igual. Que los alquileres suben, se limitan los alquileres. Lo que habrá es que nadie comprará casas para alquilar. Segundo, que hay un problema de hipotecas, pues que los bancos reduzcan su margen al 0,1. Si eso les hace incurrir en pérdidas, pues no le preocupa, pero claro, los bancos tienen la buena costumbre de querer ganar dinero y se irán. Que hay un problema de alimentos, pues dice los alimentos de primera necesidad, cartilla de racionamiento a un precio determinado. Esas son fórmulas que funcionan en una economía dirigida en una dictadura, como en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero no aquí, es que te quedas sin nadie. Lo que no va a ser Pablo Iglesias es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, tal y como se encarga de publicar esta misma mañana en su portada el diario de esta casa, Rebelión en la Granja, que recoge además, como el propio Iglesias ha compartido a través de sus redes sociales, la resolución del tribunal encargado de evaluar al candidato, que dice que no supera los umbrales mínimos de conocimiento para poder aspirar a esta plaza. Pero si es que no hay más que leerse o asomarse a la tesis que hizo este señor, es que intelectualmente es bastante pobre y ha leído 4 cosas, las ha más o menos, es un buen componedor, es un tío rápido, es ágil, comunica relativamente bien, pero intelectualmente es de una insolvencia completa y luego es que además es un radical. Es muy radical. Un tipo de extrema izquierda y un tío que no cree en la libertad, es decir, lo ha manifestado recurrentemente diciendo que no deberían existir medios de comunicación privados, etcétera, etcétera. Es decir, es un peligro para un sistema democrático de libertad. Es un señor, es un peligro. Todavía le recuerdo. Es que él quiere otro sistema. Claro. El problema es que hay un sistema diferente. Para él. Es decir, el problema, se nacionalizan las energéticas, financieras, se nacionalizan los bancos, medios de comunicación, se nacionalizan los medios de comunicación. Eso sí. La tesis es muy larga, por cierto, la de los movimientos sociales, yo me la he leído. Madre mía. No, con mucho talidón, porque esto es la clau reciclado en la Complutense. No, pero es que luego es que se va a un debate y no sabía quién era Immanuel Kant y confunde la crítica de la razón pura con la crítica de la razón práctica, no tiene conocimiento de la existencia de la crítica del juicio. O sea, es un absoluto ignorante que va además de saberlo todo. Luego entras, rascas un poquito y no le cabe un codificado en la cabeza. Eso sí, era extraordinariamente agresivo y extraordinariamente prepotente. Ha conseguido, porque es un maniobrero astuto y porque le ha tocado Sánchez al lado, ha conseguido ser vicepresidente del gobierno. Pero mira cómo le ha ido políticamente después, es que no ha dado una. Es que Isabel Díaz Ayuso, vamos, lo fusiló materialmente en las elecciones, lo sacó de la pista a gorrazos. ¿Por qué? Porque es muy endeble, es muy demagógico. Sí, pero él fue el que ganó la moción de censura, ¿eh? Sí, de acuerdo. Él fue el que... Por eso, porque es un buen maniobrero. Es un buen maniobrero, pero claro, si es que no estamos para maniobreros, estamos para gente que tenga unos... Primero, que crea de verdad en la libertad y crea en la justicia. Esta gente no cree en nada de eso. Bueno, si este es comunista. Sí, por eso. Entonces, nos falla algo, porque aquí en Wikipedia te pone que Pablo Iglesias fue profesor titular interino en la Universidad Complutense de Madrid. Si fue profesor titular interino, puede ser perfectamente profesor asociado, que es una categoría inferior en la Universidad de Madrid, porque si era capaz de estar aquí, ¿cómo no va a poder estar aquí? Entonces ahí hay un truco. El profesor asociado... que sea un contrato para cubrir una
con esta categoría. Él no es funcionario, ¿eh? El profesor, pero el profesor asociado es una categoría que se inventa en la Universidad Española fundamentalmente para la gente de Derecho y Medicina, porque eran profesionales de prestigio en su ámbito, que vayan a dar 3 o 6 horas en la universidad a un precio de esclavo, porque eran exactamente, pues no sé cuánto sería, pero una birria. Ahora no sé transformarlo, era una birria. Pero porque no era el sueldo de esas personas, eso era un abogado importante y el departamento le llevaba para hacer 3 o 4 horas. Eso es la realidad. Diríamos la legalidad. La realidad es que el profesor titular asociado es el chollo para fichar a un profesor a precio baratísimo, para ir cubriendo plazas. Y entonces en un departamento tienes un catedrático, un titular y tantos asociados como puedas, porque cobran una birria, con lo cual es un chollo. Y entonces, si se portan bien, ya pasarán a titular interino, titular y catedrático cuando le llegue el tiempo. Con lo cual es muy raro que viendo ese chico salido de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Políticas, después le digan eso de que no es idóneo. Hombre, la verdad, a mí me cuesta pensar que un señor para dar clase de políticas, si ha sido vicepresidente de gobierno, aunque sea Pablo Iglesias, no sea idóneo. Me resulta chocante, ¿eh? Acaba de fallecer Sir Evelyn de Rothschild, que fue Chief Executive del Bank Rothschild. Ha muerto con 91 años, dice que pacíficamente en su casa. ¿Seguro? Y que además era chairman de El Economist. Así que descanse en paz. Sir Evelyn de Rothschild. Quiero que veáis la última campaña que ha lanzado el gobierno, pagada con dinero de los fondos europeos, que está basada pues simplemente una crítica hacia los consumidores de luz y gas, a los que le llama, es que cuesta decirlo, derrocholcólicos. Hola, me llamo Pablo y soy derrochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos. Yo soy Ana y también soy derrochólica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas. Lo siento. Yo soy Jesús y en cuanto hay 3 platos pongo el lavavajillas. Es que no puedo verlos sucios. Yo voté en contra de instalar placas solares en la comunidad de vecinos. Sé que hice mal. Yo soy Sergio. De malgastar energía también se sale. Aprovecha las ayudas para autoconsumo, rehabilitación energética y movilidad eficiente y sostenible. Infórmate en derrochólicos.es. Gobierno de España. Yo no sé, pero ¿siguen en libertad los creadores de esta campaña o han sido ya conducidos a prisión? Depende de lo que hayan cobrado. Es que de tirar el dinero. Bueno, es que al final tú en casa tienes... yo tengo 3 hijos, no me hace falta que me diga nadie que tengo que apagar las luces y no encender a todas horas la lavadora y demás, porque luego llega la factura. No te digo nada en una empresa, el empresario o lo que salía antes, ¿no?, de los bares, que dices, oye, si tengo que pagar la factura, que no hay quien la pague y al final voy a perder dinero, pues voy a intentar ahorrar por todos los medios. O sea, no me hace falta que dinero de mis impuestos vaya a campañas de estas, que estoy a tirar más. O le ha faltado una embarazada diciendo cómo es posible que vayas a tener ese niño que va a consumir electricidad. Acaba con él rápidamente. Pues me da una idea, ¿eh? Pues sí, es raro. Eso sí que es un derroche. Y el abuelito que gasta mucho. Y el abuelito, bueno, ya, oye, hasta aquí hemos llegado. Tú has vivido 85 años, cabrito. No, pero antes era pobreza energética y que se estaba matando a los mayores. Pero como veis, los ricos como los Rothschild también se mueren. No creo que haya sido de frío en el caso de Sir Evelyn. A mí me da vergüenza ajena verlo eso, de verdad que te pone hasta mal cuerpo el decir que vaya dinero a... Bueno, es que esto lo hemos pagado, sí. Y además esto, en vez de coger a las televisiones que son un servicio público y que usan una licencia pública del espectro radioeléctrico y decirles, oye, 10 minutos al día vais a emitir esto porque es un servicio público, les pagan 100 millones de euros al año. ¿Qué os parece? ¿A qué es bonito? Es que así, ¿eh? Qué chulada. En fin, última pausa para la publicidad del día de hoy. Que tenemos cena en Barcelona el viernes, que es martes. Apuntaros ya. Alba. No, a mí no me lleváis.
91 616 24 64 para reservar su mesa, su sitio. O sea que estás cabreada con el tema. Del viernes 11 de noviembre en Barcelona. Mira por dónde la ha salido, cena a las 8:30. que quiere venir al bar a cena. Pues vente a la cena, chiquilla. 91 616 24 64. Última pausa del día de hoy y ahora volvemos con más asuntos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos en nuestra mesa a Adolfo, que es el promotor del proyecto de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Antes de nada, cuéntanos cuál es la importancia de tener un desfibrilador cerca. Pues mira, la importancia es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un infarto y da una parada cardíaca o una fibrilación, el tiempo es oro. ¿Por qué? No tanto por el corazón, que también, sino porque un cerebro que esté 4 minutos sin oxigenar ya queda dañado y 10 minutos ya automáticamente no hay cerebro, con lo cual hay que actuar rápidamente. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, está el corazón parado, hay que poner ese corazón rápidamente a latir. Por eso el desfibrilador es el que va a hacer que en el momento que ese corazón se pare o fibrile, que es un movimiento como muy extraño que hace el corazón, que no es consistente, podamos conseguir que a través de esa energía, esa fuente de energía, ese chispazo, digamos, pueda otra vez latir, pueda llenar el pulmón de nuevo de oxígeno y que ese cerebro viva y que de alguna manera cuando lleguen los servicios de emergencias, que son los que van a actuar, puedan encontrar una persona viva y no muerta, que en el 95% de los casos, cuando van a actuar, encuentran una persona que ya no pueden hacer nada, porque han pasado más de 10 minutos. Entonces, ¿en qué lugares deberíamos tenerlo a mano? Pues mira, los lugares son donde vayamos a pasar tiempo, es decir, donde más se dan 8 de cada 10 paradas cardíacas que acaban en muerte se dan en casa. O sea, fíjate, el dato es alarmante, ¿no? Pero bueno, en casa, comunidades de vecinos, tenerlo en trabajos, en oficinas, que estamos en talleres, que estamos más de 8 horas, ¿no? Porque efectivamente es obligatorio en lugares donde hay más de 500 personas o más de 2.000 en rotación, ¿no? Todos hemos visto en aeropuertos, metros, grandes centros comerciales y que también hay, pero la mayoría de los casos da muchas veces en casa, porque estamos en casa, estamos tranquilos, nos vamos a llamar porque nos encontramos mal y ahí nos da. Llamamos al servicio de emergencias y cuando llegan pues ya no pueden actuar. Es un desfibrilador que se usa muy fácilmente, está preparado para eso, para actuar mientras que vienen los servicios de emergencia y que esa persona, pues nuestro padre, nuestra madre, nuestra mujer, nuestros hijos, pues se salven, ¿no? Y cuando lleguen puedan actuar sobre una persona viva. Dices que es muy fácil usarlo, cuéntanos. Sí, mira, pues es muy sencillo, porque en el caso de que ocurre la circunstancia, fijaros, pesa menos de 1 kilo, vamos rápidamente al lugar y lo sacamos. Lo más importante es sacarlo y vamos a actuar simplemente con esto, es decir, que eso se queda a un lado y vamos a actuar con esto. Nosotros le vamos a dar a un botón, este botón va a hablar. Lo que te va a decir el botón fundamentalmente es primero que llames al servicio de emergencias y luego te va a decir que desabroches, que dejes el pecho al descubierto y que tires de una lengüeta para sacar los electrodos. Aquí están los electrodos. Yo me he traído unos para que podáis ver lo sencillo que sería colocar unos electrodos. Estos son los electrodos que estarían aquí dentro. El dibujo ya te indica exactamente cómo hay que colocarlos. Si fuera yo la persona a la que hay que colocarlos, sería el derecho en este lado y el izquierdo aquí abajo. Simplemente es quitar una pegatina y colocarlos. ¿Qué hace a partir de ese momento el desfibrilador? Bueno, pues el desfibrilador lo que va a hacer es analizar el corazón, va a hacerte un chequeo, va a hacerte un electro, va a quedar registrado en un chip que hay aquí dentro para que cuando venga el servicio de emergencia puedan verlo, ver exactamente qué ha ocurrido. En el caso de que la persona no esté en parada, no esté fibrilando, se va a quedar analizando continuamente y no te va a pedir que hagas nada más. En el caso de que esté fibrilando parado, te va a decir pulsa un botón, que es el botón del corazón, para darle el chispazo. Solamente en ese caso, aunque yo le diera, si no está parado, nunca voy a hacer daño. Es decir, que siempre tenemos que tener la seguridad de que nunca vamos a hacer daño a nadie. Con lo cual, damos el chispazo, esa persona, ese corazón empieza a coger tono y lo que hacemos es eso, que no deje de oxigenar y que no deje de latir para que ¿En cualquier tipo de ataque al corazón funciona? Mira, cuando hay un infarto múltiple y son varias las arterias que han colapsado. Funciona cuando el corazón se para o fibrila. Fibrilación ventricular, no auricular, ventricular. En esos dos casos. Puede haber un infarto y no haber una parada. No va a funcionar. Solamente si hay parada o fibrila. Fibrilación es normalmente lo anterior a la parada. En el 85% de los casos hay una fibrilación anterior a la parada. Hay veces que hay muerte súbita, que no hay fibrilación anterior, pero también funciona. Cuando no hay muerte súbita, quizás necesite 2 o 3 chispazos para que realmente salga. Pero cuando está fibrilando, es el momento que manda el chispazo, esas células del músculo cardíaco que se han puesto a moverse de una manera extraña, paran. Pero se han puesto a moverse, perdóname, porque les falta riego sanguíneo. Es decir, porque ha habido una arteria que se ha cerrado. Hay una oclusión. Eso es, y por tanto no llega esa sangre al corazón. ¿Con esto solucionas eso? Eso es lo que solucionas con esto.
Bien. Hay una oclusión, Pues- el cerebro manda a las glándulas suprarrenales que pasa algo mal, entonces manda mucha adrenalina, sale el potasio, y entonces ahí es cuando el corazón se reacciona. Además, creo que los espectadores de... Hombre, es la Toro- diferencia entre estar muerto y estar vivo, que no está mal. Totalmente. Además es que es algo, Julio, que la gente no sabe, porque decimos, bueno, te ha dado un infarto, te ha dado una parada cardíaca, no todos los infartos acaban en parada cardíaca, da tiempo a veces llegar al hospital. De verdad. Bueno, pues se murió, ¿qué le vamos a hacer? No, hay 30.000 muertes, 100 al día, pero sí que se pueden salvar muchas si tenemos un aparato como este, porque los servicios de emergencia luego van a actuar genial, van a llegar ahí, van a dar adrenalina probablemente, te entuben, te lleven, te hagan un catéter, pero claro, si se encuentra una persona que ya está cerebralmente muerta, no pueden hacer nada. Un aparato y alguien que te lo ponga, ¿eh? Efectivamente, siempre tiene que haber alguien. Si vives solo, tienes un pequeño problema. Si vives solo, no puedes Porque tenerlo. el aparato no llegas. No, o sea, tú no te lo puedes... Tiene que ser el que vive contigo. No es autoconsumo. No. Esto es que además se coloca cuando la persona no reacciona. Cuando está, bueno, oye, ¿qué te pasa? Lo podemos poner si tenemos la duda. No reacciona, pues una lipotimia, una hoja de tensión, una hoja de azúcar, pero lo pongo. ¿Por qué? Porque no va a hacer nunca nada malo. Simplemente va a registrar lo que ha ocurrido en el corazón. Pero si estás solo, no, es imposible. Siempre tienes que tener a alguien que te ayude y que te lo ponga. Además, los espectadores de esta casa creo que tienen alguna ventaja, ¿no? Sí, estamos con una ventaja buenísima. En primer lugar, si nos llamáis, nos decís que nos habéis escuchado, os habéis visto aquí en el Toro TV, en este caso el programa Dando Caña, pues vais a tener un 30% de descuento en caso de que queréis comprarlo. Pero además estamos entregando de manera totalmente gratuita un dispositivo que es un antiasfixias. Ante un atragantamiento es un dispositivo que se coloca, la técnica es súper sencilla, es decir, es colocarlo, ponerlo en esta situación, cuando ya has tosido, has hecho la maniobra de gel, no hay nada, la persona se va, la tumbas, se lo colocas y haces la presión como si fuera un desatrancador, haces vacío, tiras y ese cuerpo extraño lo sacas o lo mueves, en el caso de que sea, imagínase, una moneda, algo más pesado. Una almendra, lo mueves, no sé eso qué. es, para que pueda entrar aire, porque si no hacemos esto, al final acabamos aquí, porque se para el corazón también ante un atragantamiento. Pero es una manera muy sencilla, los hay para adultos, para niños, pediátricos, para muy bebés, para que lo podamos colocar y rápidamente usarlo. ¿Es muy fuerte el golpe que hay que dar cuando No, te lo simplemente colocas? es apretar, como le tenemos tumbado, y Sin más, subir. sin más. Hace vacío, sí, no es O sea, no es un golpe. No sino- es golpe, es como si estuviéramos atragando en un baño, ¿sabes? Correcto. Simplemente tirar y subir. Ya cuando la persona, evidentemente, tiene que estar inconsciente porque le tenemos que tumbar al suelo. Cuando está en el atragantamiento, está tosiendo, no te va a dejar. Pero en el momento que se va, lo colocamos y es una manera pues, de sacarlo Y de, pues, caray. gratis. Esto, llamándonos, diciendo que nos lo llama del Toro Televisión, y el 30% de descuento. Al teléfono que hay en pantalla, 900-730-061, aprovechar, llamarnos ya y, oye, salvamos la vida, la de nuestros seres queridos, la de nuestros empleados. Qué mínimo que esté en una comunidad de vecinos, que no es obligatorio, pero qué mínimo que esté. Tenemos extintores, tenemos alarmas, que tengamos un desfibrilador es básico. Pues Adolfo, muchísimas gracias. Por Gracias. Qué bien lo estar con nosotros explicas, y explicarnos, Muchas ¿no? gracias. Muy bien. Último asunto del día, las elecciones en Estados Unidos de medio término, el día de que decía Julio esta mañana en su canal de Telegram. Vamos a conocer algunas claves. Las elecciones de medio mandato ocurren en la mitad de la legislatura de 4 años del presidente. Son consideradas un referéndum sobre cómo se sienten los americanos en la mitad de la legislatura del presidente. Es una oportunidad para que el partido de la minoría dé la vuelta al poder en Washington. Aunque los votantes no eligen a un nuevo presidente, hay asientos federales y locales en juego. Los 435 asientos de la Cámara de Representantes están en juego. Estos miembros sirven 2 años, pero los senadores, por otra parte, sirven 6 años. Sus años de elecciones se alternan. Así que aproximadamente un tercio del Senado se enfrenta a elecciones cada 2 años. Este año, 35 de los 100 asientos se enfrentan a elecciones. 36 estados elegirán a un gobernador este año. ¿Y qué está en juego? Aunque el presidente Biden no se enfrenta a elecciones, las elecciones de medio mandato serán realmente importantes con respecto a lo que el presidente pueda conseguir en los 2 últimos años de su legislatura. Una de las mayores preguntas es si los demócratas retendrán su mayoría justa en el Congreso. Ahora mismo la Cámara está dividida entre 220 demócratas y 212 republicanos. Hay 3 vacantes. El Senado se divide a la mitad, pero los demócratas tienen una ligera ventaja, ya que la vicepresidenta Kamala Harris decide las votaciones igualadas. Sin embargo, los republicanos solo necesitan conseguir un asiento más para recuperar la mayoría. Los expertos predicen que los republicanos recuperarán tanto la Cámara como el Senado.
Y para terminar el programa de hoy, Sandro Meco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? Las cosas en Estados Unidos están al borde, absolutamente. Es un día clave para que Estados Unidos decida cómo se va a conformar el Congreso, que está compuesto por la Cámara de Representantes y por el Senado. ¿Por qué es importante? Porque es una especie de evaluación. Es como cuando estábamos con los exámenes, nos hubieran puesto un examen en la mitad de evaluación para ver cómo lo está haciendo el presidente. Bien. Las cosas no pintan muy bien para Joe Biden. ¿Por qué? Porque los demócratas obviamente van a votar a los demócratas, los republicanos a los republicanos, pero los independientes, los que pueden hacer que la votación se incline por uno o por otro lugar, parece que este año están del lado de los republicanos. E incluso el multimillonario y nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, que ha utilizado su propia cuenta en esta red social para decir lo siguiente: a los votantes independientes el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso republicano, dado que la presidencia es demócrata. Es decir, un equilibrio en el poder. Biden puede querer legislar todo lo que quiera, pero si el Congreso no está de acuerdo, no va a poder seguir con todas esas medidas que Biden quiere sacar adelante. Claro. La idea de que el Congreso sea republicano a Biden no le termina de gustar mucho. ¿Por qué? Porque los republicanos lo han dejado claro. Si conseguimos el Congreso, si conseguimos la Cámara y el Senado, vamos a ir a investigarte. Y atención, porque para ustedes puede ser obvio, pero para el propio presidente no lo es. En 2 días, la gente de Florida va a reelegir al maravilloso, al gran amigo mío, Marco Rubio, al Senado de los Estados Unidos. Y va a reelegir a Ron DeSantis como vuestro gobernador de vuestro estado. Y vais a elegir a un montón de guerreros republicanos al Congreso, muchos de los que están aquí ahora. Creo que están todos. A mí ya me han dicho que si recuperan la Cámara y el Senado, van a investigarme, y no sé por qué. No, no estoy bromeando. Y entonces, recientemente, han dicho que no van a hablar de ello hasta que ganen. Bueno, hemos visto las dos realidades de América y de formas muy distintas. Por un lado, lo que estábamos comentando de Joe Biden, diciendo que no tiene ni idea sobre por qué le van a investigar. No es que haya problemas con la COVID o con un portátil de cierto hijo. No, no pasa nada, porque él no tiene ni idea. Y por otro lado, tenemos a Donald Trump, que por una vez ha tenido que dar un paso atrás, aunque de aquella manera. Ayer lo vimos como por primera vez se metía públicamente con Ron DeSantis. ¿Por qué? Porque DeSantis, que es el gobernador de Florida actualmente, puede acabar siendo su rival en las elecciones presidenciales. Y eso a Trump no le gusta porque DeSantis es muy popular. Entonces ha dado un paso atrás, pero ojo, diciendo: la gente de Florida tiene que reelegir a Ron DeSantis porque él tiene que seguir siendo el gobernador de Florida, y el subtexto de eso es: ¿por qué no estás listo para meterte en una carrera presidencial? ¿Verdad, Ron? Entonces esa es la cuestión. Trump está con su propio camino, y es un camino que ¿a dónde nos lleva? Al 15 de noviembre, porque Trump, que otra cosa no, pero sabe perfectamente cómo atraer a la gente, ya nos ha dibujado esta fecha. Voy a hacer un anuncio muy grande el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. La estrategia es increíble. Y no nos olvidemos, Sandro, de un asunto importantísimo que está pasando más desapercibido, pero que es el anuncio que hizo Nancy Pelosi y en su momento el propio Biden, de que estaban dispuestos a cambiar el número de componentes del Tribunal Supremo para acabar con la mayoría, digamos, republicana en ese tribunal, que se conformó a partir de la muerte de 2 de los jueces y de la incorporación del famoso Roberts, el presidente del tribunal que nombra Donald Trump. Es decir, si esta noche o mañana por la mañana nos levantamos con la noticia de que controlan las 2 cámaras los rojos, que en este caso son rojos, los republicanos, si controlan las cámaras los rojos, tampoco los azules podrán acometer esa modificación en el Tribunal Supremo, que es fundamental, que es importantísima. Sí, además después de lo que hemos estado hablando durante estos meses, la cuestión del aborto ilimitado que quieren los demócratas, y además cómo se da a conocer, porque estas sentencias, estas decisiones del Tribunal Supremo supuestamente son anónimas, pero se filtró.
¿Quién lo filtró? ¿Por qué lo filtró? Es otra de las preguntas que nos gustaría poder contestar. Bueno, si nuestros espectadores quieren de verdad saber qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, con toda la perspectiva, demócratas, republicanos, tenéis que ver En Dos Continentes, que es probablemente el mejor programa de información de política internacional que hay en la televisión en España. No sé en Europa, porque no me asomo por ahí mucho, pero en España no hay ningún programa hecho con el talento, con la perspectiva, con la profundidad con la que Sandro Meco además pone a disposición de los espectadores un montón de vídeos doblados al español, además con el especial talento con el que haces los doblajes, en un programa maravilloso que se llama En Dos Continentes y que si no lo habéis visto, creedme, es una joya, Sandro, así que muchas felicidades. Muchas gracias por joya eso, que Julio. no podrías hacer sin mi canal de Telegram, por cierto. Claro que... No, pero sí, gracias lo primero y segundo es verdad. Si hoy tienen algún tipo de duda sobre qué son estas elecciones, quiénes son los favoritos, cuál es el punto de vista de cada uno de los lados, les esperamos en Dos Continentes. Oye, que de momento no te vas, que aquí donde quedan 4 minutos. Los resultados, ¿cuándo podríamos conocerlos? Es una muy buena pregunta, porque no lo sabemos. Mucha gente ha votado ya. Sí, ha habido votación anticipada, pero estamos hablando de una cantidad de votos brutales, de muchísimas carreras. Nos hemos centrado en las carreras del Congreso, pero se elige también gobernadores en 35 estados, se eligen figuras como fiscales generales. Son muchísimas carreras. Y se carreras. Preguntan cosas. Por ejemplo, se pregunta en muchos estados sobre el tema del aborto. Eso es. Que ha constituido uno increíblemente. Imaginaos que aquí constituyera eso un eje de campaña electoral. Bueno, en Estados Unidos el tema del aborto ha sido una de las columnas básicas de la campaña, tanto de republicanos como de demócratas. Sí, pero más de demócratas te diría porque los demócratas no han conseguido justificar de ninguna forma por qué la inflación en Estados Unidos es la que es, por qué la economía es la que es, y entonces, ¿qué tienen que hacer? Sencillo, centrarse en las causas sociales, como por ejemplo el embarazo, la defensa de los colectivos y demás. Entonces sí, ese es su gran bastión de batalla. Los republicanos tiran por la economía y esa es otra de las razones por las que los republicanos tienen ventaja en estas elecciones, porque hicieron una serie de encuestas y obviamente lo que más le preocupa a los votantes es ir a comprar y que cuando les dan efectivamente el precio sobre todo lo que han adquirido, pues el precio es desorbitado. Entonces veremos. Y luego, por supuesto, también está claro, el momento en el que se sepa quién controla cada cámara... ¿Tu pronóstico, Sandro? Mi pronóstico es que ganan los republicanos. Y que Arizona, Nevada... Yo creo que toda carrera estados que sea, claves, sí, que toda carrera que esté potencialmente equilibrada va a caer Georgia, del lado de los Pensilvania. Pensilvania especialmente, además Pensilvania es el ejemplo perfecto de una carrera que tenían los demócratas de calle que la han perdido porque bueno, una serie de circunstancias, entre ellas un infarto, ha provocado que el candidato tenga serios problemas de escucha y de habla, pero es que este candidato ha seguido adelante. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que se ha pegado un tiro en el pie. El republicano le ha comido la tostada y está hecho. Entonces, incluso puede haber sorpresas en Nueva York, que es un estado claramente demócrata, y podría haber sorpresas en cuanto al puesto del gobernador, pero veremos. Último minuto, señor Margallo. No, me interesa mucho lo que estás contando. Yo, tres apuntes. Uno, América del Sur. En estos momentos solo hay 3 países que están fuera de la ola izquierdista. Ecuador con problemas, Uruguay y Paraguay. Todo el resto están en el otro lado. Segundo, ha habido una noticia ayer en que Macron convoca a Boric, Chile, Fernández, Argentina y Petro, Colombia, a intentar resolver la cuestión de Venezuela. Todos del lado bolivariano, para entendernos, y España está por primera vez ausente en un continente en que la Unión Europea siempre nos ha reconocido protagonismo. Y tercero, para ver la calidad de la política exterior, por primera vez desde 1979 el Congreso ha rechazado un acuerdo internacional de protección y comunicación de datos con Azerbaiyán. Pero insisto, lo que está pasando en América del Sur y en Iberoamérica en su conjunto, porque en el norte también tienes lo que tienes, empezando por López Obrador, es extraordinariamente preocupante desde el punto de vista de la nación española. Y hasta aquí el programa de hoy. Sandro, te vemos esta noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Ya saben que para seguir informados el Telegram de Julio Eriza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya mañana a las 12 en punto les esperamos aquí en Dando Caña. Que tengan un feliz martes.